Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, tiene una conferencia magistral más del sexto diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable, la cual lleva por título las bases normativas y el aseguramiento de la calidad en las construcciones sustentables y resilientes. En esta ocasión contamos con la presencia de la arquitecta Evangelina Hirata Nagasaco, que es directora general de ONCE, y nos va a platicar en esta conferencia sobre la regulación de la edificación para asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios, en donde se hará énfasis en los sistemas de gestión de la calidad, considerando el desarrollo tecnológico en el desarrollo sustentable y resiliente, el ciclo de vida de las construcciones y la participación de todos los agentes de la construcción en la calidad. En esta ocasión, la arquitecta representa al organismo ONCE, que es un organismo certificador, y claro, hay que considerar que esa gran labor que hace ONCE, ¿no? Y mientras hacen la conexión, me voy a permitir dar una semblanza de la arquitecta Evangelina Hirata Nagasaco. Es arquitecta con estudios de posgrado en urbanismo en Japón, España y México. Es miembro del comité de la Junta de Asesores de la International Code Council, Evaluation Services, ICC-ES, en Estados Unidos. Miembro del Grupo de Asesores de México para la Comisión de Cooperación Ambiental, donde participamos juntos, de América del Norte en el 2008. Su desempeño profesional ha sido tanto en el sector público, en diferentes posiciones dentro del gobierno federal, en el sector vivienda y en el desarrollo urbano, como en el privado, participando en diferentes empresas en México y España como consultora en las áreas de arquitecta, construcción, sustentabilidad, planeación e ingeniería urbana, así como participación en publicaciones en México y Estados Unidos sobre temas urbanos, de construcción y de desarrollo sustentable. Como ven, tenemos toda una personalidad aquí con nosotros que diplomado a diplomado cuenta con nosotros. ¿Sí? ¿Pueden contestar los de Querétaro? ¿Los escuchamos? Estoy muy bajito, ¿no? Hay que subir un poco. También necesitamos verlos, por favor, sobre la imagen. Sin más, vamos a pedirle a la arquitecta Evangelina Hirata que inicie su conferencia magistral el día de hoy, las bases normativas y el aseguramiento de la calidad en las construcciones sustentables y resilientes. Bienvenida a su Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Les agradezco principalmente a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a Guillermo en especial. Cada año me invita y yo me pregunto si nos resulta aburrido de repente estar cada año. Tratamos de cambiar un poquito el tema y actualizar la información, porque a mí me toca platicar un tema que es sobre la normatividad y que muchas veces no es tan atractivo el tema, pero es como el corazón de lo que es el diplomado. Pero por otro lado también vi que ya me antecedieron varias personalidades que tienen gran conocimiento en el tema. Entonces yo traté de ya enfocarlo a cómo se hacen esas evaluaciones en base a esas bases normativas. Entonces en la primera parte yo voy a platicar sobre las tendencias de la construcción, de lo que se requiere medir y establecer ese marco normativo. Luego una segunda parte que tiene que ver con ya hablar de las normas, hablar del marco regulatorio, de qué sirve o no sirve y cuáles son las bases legales que
que lo establecen. Y hay una tercera parte, pues englobar algunos ejemplos de las normas, sobre todo que ha sido motivada por el desarrollo sustentable, las necesidades que hay en la certificación de edificios, que creo que ese tema ya está por, ¿verdad?, las certificaciones de edificios. Bueno, entonces a mí me toca como ir complementando la parte de decir, bueno, ¿y cómo yo califico una edificación sustentable? Eso abarcan esos tres temas, y cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, pues no solamente es hablar de calidad en general, sino cómo hoy en día se puede ir midiendo la mínima parte de la calidad relacionada con la seguridad de las personas, ¿no? que son las tendencias de las famosas ISO, las famosas normas internacionales de gestión. Cada vez son más, tienen más recursos de medición, pero a veces lo que yo sí me he enfrentado en las reuniones o en foros de este tipo es que no es tan fácil hablar, hay mucho menosprecio en el sector, digamos, de la construcción sobre qué tan importante es conocer todo este marco normativo. Yo en el 11 tengo, ahorita vamos a ver qué es el 11, en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación para la Construcción y la Edificación, eso significa el 11, pues yo apenas voy a cumplir 8 años, a veces siento que tengo 2, y a veces siento que tengo 15 años, ya no hay un pretexto para decir que uno no entiende, pero he de decir que cuando yo estuve en el gobierno, como bien mencionaba Guillermo, sí me tocaba ver el marco jurídico, ¿no? Entonces hay una confusión, los abogados dicen, bueno, no es lo mismo el jurídico, el regulatorio, el normativo, ¿no? Y ese es un tema, bueno, que yo voy a hablar de esas definiciones y diferencias, pero sí, cuando uno hace políticas, por ejemplo, yo estuve en política de vivienda, no es lo mismo enfrentar cuáles son las leyes que dan base a estas normas, en específico qué son las normas, cómo se aplican. Todo ese es un mundo realmente de especialistas, pero yo voy a tratar de no ser tan aburrido. Obviamente el 11, donde yo tengo el gran honor y la circunstancia, y estoy muy contenta, pues de dirigir el organismo donde todos los días hay así, dentro de mi personal, hay un área que dice que ningún día es igual, porque todos los días hay algo que pasa, y bueno, hoy estamos en un proceso también de muchos cambios de la regulación, que lo platicaré, pero entonces ya como organismo veo muy de cerca el tema de los productores de la construcción, los innovadores de tecnologías, cómo se percibe qué es la norma, qué son normas, cómo estamos homologados o armonizados a nivel del lenguaje internacional, lo cual es muy apasionante porque luego tiene que ver con comercio, porque luego tiene mucho que ver con el tema de las certificaciones de los servicios sustentables, de medir qué es la resiliencia, ¿no? que también veo que ya se platicó de ese tema, pero bueno, eso me ayuda para que pues haga yo un poquito más de complemento a esta presentación. Nosotros como organismo de normalización somos un organismo que se llama nacional, no pertenece al gobierno. Somos un organismo de tercera parte, que significa que somos como los notarios, no somos ni productores de tecnologías, y tenemos que tener una completa transparencia en nuestras actividades, porque nosotros emitimos certificados de los cuales no tenemos que tener ningún conflicto de interés con proveedores, con constructores, y eso es muy auditable, ¿no? Entonces, al ser un organismo acreditado para hacer normas y acreditado para certificar, aunque se vea muy simple, realmente es un tema de mucha vigilancia, pero gracias a eso somos muy ordenados, ¿no? en muchas cosas. Por otro lado, hay un término que no solamente es hacer las normas, certificar productos, sino hay un tema que es la verificación. Hoy en día se confunde si es inspección, qué es verificación, pero ahorita entre paréntesis estamos en un proceso de cambiar la ley federal sobre metrología, si están familiarizados con esto, en donde va a haber un gran cambio hasta del lenguaje. Entonces, para nosotros normalizadores, pues tenemos que estar muy atentos a este tema, y yo a veces lo que me preocupa es, bueno, ya que estamos logrando que el lenguaje sea similar entre pues, los constructores, diseñadores, proveedores, pues vamos a cambiar el lenguaje un poquito, pero yo creo que tenemos la capacidad para ello. Y voy en esto porque la unidad de verificación es en inglés es el inspection body, ¿no? Que es alguien de tercera parte, emite un dictamen de verificación. Y esto está avalado bajo una ISO, entonces este es un ente que está armonizado con lo que debe ser esa unidad, ese inspection unit, ¿no? De hecho, en la nueva ley
se propone que se llame unidad de inspección, no unidad de verificación. Y muchos temas de sustentabilidad se evalúan a través de una unidad de verificación, por eso es que lo resalto, y entre ellos una norma que ya se platicó en una conferencia anterior sobre la NMX 164 de verificación sustentable, ¿no? Yo lo voy a ver muy rápido porque ya hubo una conferencia precisa sobre el tema, esa ya se nueva, esa conferencia. Y también hay un tema que somos como organismo el primer verificador validador de declaraciones ambientales de producto. Hoy en día dentro del desarrollo sustentable y la resiliencia se hablan de los famosos EPDs y no había en México y Latinoamérica un organismo de tercera parte que sí estuviera acreditado para hacer esa verificación. Y por otro lado también somos el administrador de los programas de declaraciones ambientales de producto. Y este administrador de programa significa que las normas internacionales para no evaluar el análisis del ciclo de vida del producto esté armonizado con lo que se mide a nivel internacional. Y esto atrás de ello pues hay muchos datos, hay muchas normas, muchos criterios técnicos, por lo cual se empieza a ser complejo, pero yo digo que emocionante, ¿no? Entonces, bueno, este es el 11, por lo tanto no hay un día normal, como lo escribía una colaboradora, porque por ejemplo vamos a tener auditoría para aspectos ambientales, de repente auditorías para producto, de repente hay que estar en el proceso de los cambios de tema normativo, entre otros temas que pues constantemente tenemos que tener una capacitación. Es por ello que pues primero es un placer poder de alguna manera expresar algo que a veces no se ve en el público o no se ve en el comercio, pero sí atrás de las personas que sí participamos en esta organización. Y en general en las reflexiones sobre los avances tecnológicos en la construcción, no solamente se refiere a que hay una innovación para materiales o innovación de ahora cómo construyo los diseños audaces que hoy mismo se conciben, y es porque atrás de ello, pues como ustedes saben, porque yo aquí veo a algunos expertos y seguramente en Querétaro también, vemos de por qué ahora, por ejemplo, aquí muestro algunos edificios, hay muchos arquitectos, hay muchas certificaciones que realmente en los últimos 10 años podemos decir que ya se ve la innovación, no se percibe, sino se ve en la ciudad, se ve en algunos países, y decimos que hay atrás de esto, ¿no? Para decir por qué un Frank Gehry o Zaha Hadid ha hecho este tipo de estructuras, porque ya era herramienta, y ustedes ya están en esas generaciones donde pues ya no había que hacer toda la geometría analítica para ver la intersección de un cuerpo con otro, sino que ya tenemos la tecnología para llevar a cabo estos proyectos, y entonces se va generando una serie de desarrollos de criterios que hay que ir midiendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ya al final sobre la norma del Building Information Modeling, muy cuestionada, porque ya es un tema que está abierto, que está en la tecnología, pero no se trata de un software, sino que algunos gobiernos utilizan el BIM, ¿no? Ahorita les platicaré de todo lo que hubo en esa norma, ¿no? Con Guillermo, porque hasta para poner el nombre fue muy emocionante, ¿sí? Pero había la necesidad de ir midiendo ir más bien adaptando lo que se hace en construcción a estas nuevas herramientas, a las nuevas especialidades de cada profesionista, ¿no? Por eso es muy importante desde la academia pues ir aprendiendo. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar arquitectura a través también de ir reforzando áreas de las famosas optativas, que yo creo que todavía están, ¿no? Entonces, en la parte obligatoria, las optativas obligatorias, que entonces no son optativas, para poder cubrir los créditos. Y de alguna manera, lo que ha pasado ahora con toda esta globalización, pues sí ha habido ese intercambio tecnológico, y a veces hay la percepción, por ejemplo, hay la percepción de que México está muy atrasado, y les he de decir que no, porque con quién nos estamos comparando. Por eso yo creo que hay que ser muy optimistas en el tema de la capacidad que tenemos de adoptar y aprender muy rápidamente. Y se ha demostrado, por ejemplo, en la mañana me tocó estar en una reunión que se habla de la normalización. Dice, no, es que el Reino Unido tiene estas herramientas, Canadá, Alemania, y México a lo mejor. Yo dije, es que, ¿por qué los mexicanos tenemos que hablar así cuando realmente no estamos tan mal? Dice, es que en México no va a pasar esto porque no tenemos la conciencia, la educación, y yo creo que sí. Entonces, todos esos temas que comentamos de esas aparentes diferencias, realmente son también medibles
en función de una infraestructura, no solamente del capital humano, sino de la infraestructura física y del conocimiento. Entonces, ese tema de las normas tiene que ver con esos tres ejes y por eso lo platico, ¿no? Estas tendencias de la construcción, pues ya no solamente es voy a hacer una construcción segura para los sismos, ¿no? Y luego se habla del cambio climático. Entonces, ¿cómo afecta una con otra? Cómo se percibe también la resiliencia, ¿no? Siempre decían, bueno, México es resiliente por naturaleza. Sí, México es resiliente por naturaleza, pero ya hay la herramienta para aprovechar esa capacidad para ya desarrollarla de mejor manera, ¿no? Y potenciarla. Entonces, ya cuando hablamos de edificios, pues hay formas de ir no midiendo la resiliencia, pero sí integrar conceptos que hay que observar en un proyecto y que hay que observar siempre relacionada a esa resiliencia desde el punto de vista de la construcción hasta la resiliencia como una unidad habitacional o un conjunto de construcción que ya después se va, como ustedes saben, a la ciudad y tiene que ver con una interacción entre los gobiernos, entre el sistema tanto productivo, la iniciativa privada, el tema de la investigación, la academia, en todas estas soluciones, y hemos avanzado mucho y no nos damos cuenta que ya trabajamos en equipo, ¿no? por diversas razones. Las políticas globales, ¿cómo han empujado a que los países que están en un proceso de desarrollo nos apuremos? Pues tiene que ver con estos compromisos que ustedes han oído sobre cómo se comprometieron desde cuando empezó a hablarse del protocolo de Kioto, que ahora ya se habla del Acuerdo de París. ¿Cómo ha evolucionado esto? Nos forzan a los países por un tema comercial y por un tema de compromisos regionales a responder inmediatamente, por ejemplo, el famoso TEMEC, ¿no? ¿Cómo es posible que nos digan que estamos muy atrás en un tema de productos cuando ya hay una relación implícita comercial y no nos hemos dado cuenta que estamos también jugando con ligas mayores en el tema de competencia, de comercio? Nos faltan afinar algunos tornillitos, pero estamos en eso. Eso ha habido una gran motivación a evaluar estas tendencias de la construcción y qué es desarrollo tecnológico. Entonces, yo me imagino que ya en la academia actualmente es muy, ya es natural, a veces en los foros también se dice, oye, es que no han cambiado el programa académico de la UNAM o de Ibero o de cualquiera. Pues a lo mejor como la velocidad, que sí está pasando cosas, pero los estudiantes ya tienen una formación, como diría yo, multidisciplinaria por supervivencia. Entonces hay que aprovechar esa parte, ¿no? Y entonces ya se habla de qué voy a medir en la construcción. Cuando se hacen los famosos ISO 9001 y todos esos del 14.000 y 50.000, no solo han evolucionado últimamente mucho, ya en la versión 2015, la versión, o sea, ya no nos esperamos 10 años para cambiar la versión de cómo mido la calidad. Entonces, hablar de calidad pues puede ser algo muy general, muy ambiguo, no medible, pero sí empezamos a detectar cómo podemos sacar un indicador de esta calidad. Y sí sirve, porque la reflexión es, si el pretexto es que es no medible, pues cada quien declara que su construcción es de calidad. Pero hoy en día, lo que hacen los países para medir este tema de la calidad, y sobre todo en edificaciones, el ciclo de vida de la construcción, no solo del material, es decir, cuál es la durabilidad del material, la durabilidad de la construcción. Se habla de que antes se construía para 100 años o 200 años las catedrales y tal, que tienen 1000 años, ¿no? De repente en vivienda dicen, no, bueno, como el crédito dura 30 años, pues al menos que te dura 30 años la vivienda. No se trata de eso, ya hay un término desde el punto de vista estructural que por un tema de seguridad y cómo es la movilidad en las construcciones, pues las construcciones tienen que tener un indicador de cuántos años esperamos que con su mantenimiento y tal puedan preservarse esas construcciones. Y a la vez que es otro factor que se mide en esa calidad, este factor movilidad de las personas, cuántas veces las familias ya antes había una rotación mínima, por ejemplo, había un indicador que en Estados Unidos las familias al menos 7 veces se cambiaron de casa. Y eso fue en mi época, digamos, ¿no? Pues ahorita serán 14. Y en México decían, ¿cuántas veces la misma familia se cambia de casa? Se mide en promedio, ¿no? La movilidad, pues era de cuando más 2 o 3. Y en función de eso decían, no, porque esta fue la propiedad de la abuelita y entonces tiene que durar tanto porque los nietecitos.
ya ese concepto está cambiando, y entonces cambia el concepto de cómo voy a diseñar las construcciones en el mercado, que es lo que se va a comprar. Pero hay algo más importante, no solamente es esta estructura, los tabiques, la pared, la instalación y que funcionen. Hay un tema que sí tiene que ver con la higiene, la habitabilidad ya no solo es el espacio, sino es la salud, ¿no?, de las personas. La higiene, hay conceptos de higiene, por ejemplo, hay una certificación que es la más exigente, que es la de Japón, que se llama CASB, y mide en el tema de convivencia, es decir, si tengo un promedio familiar de 3 miembros por familia o 4, se mide ese tema de confort. Hay, claro, en todos los países, pues la parte que sus certificaciones están muy sacrificadas por ser espacios mínimos, pero sí ya hay un tema de certificación donde yo diseñé para la situación real que tengo, es decir, no tengo suelo, entonces sí tengo que vivir en un departamento a lo mejor 36 metros cuadrados, pero si son 36 y viven 2, ¿cómo lo puedo hacer más habitable, ¿no? Y hay el tema de la energía, de la funcionalidad, y sobre todo algo que se ha preocupado mucho, por ejemplo, Japón, es en el tema de la prevención de los desastres y por lo tanto la resiliencia en la construcción, a pesar de sus criterios técnicos sacrificados. Si lo comparamos con países donde, Estados Unidos, donde puede uno tener una vivienda normal de 80 metros y tal, no es lo mismo esa línea base de construcción respecto a otros países. Entonces, en función de eso se mide la habitabilidad del aire que se respira, la calidad del aire, y mucho tiene también que ver con otro eje muy importante que se refiere al tema económico, ¿no? Todo en realidad tiene que ver con el tema económico. Y ahorita vamos a entrar en materia de la gestión de calidad, pero ¿qué ha impulsado que nosotros como organismos normalizadores o los edificios, sobre todo pues los edificios comerciales, sí hayan abonado a apostarle a la sustentabilidad, a tener una certificación aunque sea extranjera para medir algo? Pues porque hay un tema de seguros. Por ejemplo, ahora que se recuerdan los sismos, ¿no?, que hubieron hace 2 años, los terremotos, la reconstrucción está basada en los países donde es muy consistente el marco normativo. Los aseguradores de la construcción se basan en cuáles son los criterios que se usaron para la construcción. Es decir, si yo voy a hacer el seguro contra incendios del edificio de la Torre Mayor, pues tengo que ver qué elementos técnicos cumplí para que yo, en el caso de un siniestro contra fuego, yo pueda evaluar el daño para que yo pueda responder ante este siniestro al propietario del edificio. Entonces ahí es donde las normas en el sector económico y del aseguramiento de la edificación empiezan a cobrar vida. O sea, no solamente es un tema técnico, ¿no?, de cubrir. Todavía hay mucho escepticismo de constructora, de decir, bueno, ¿y quién me va a medir si cumplí con las normas, no? Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero hay un tema, entonces, que las tendencias, sin salir un poquito del marco de las tendencias, es que el diseñador ya se va a preocupar de cómo va a enfrentar el futuro de la construcción. Es decir, yo ahorita lo hago bonito, al cliente le parece muy bien, voy a sacar la misma certificación LEED, que seguramente se habló, y otras, ya consideran qué instrumentos tengo yo para que la durabilidad y el mantenimiento del edificio pueda mantener esa certificación. Entonces, va evolucionando muy rápido. Y todo eso, entonces dices, bueno, si yo soy arquitecto y conozco más sobre la construcción, ¿por qué tengo que saber del tema financiero, de cómo está el mercado de los seguros? Pues sin querer sabemos de los gases de efecto invernadero, nos hacemos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, la construcción de calidad pues cumple varios efectos, no solamente el tema de verlo bien, que no se caiga, que salve mi vida, que resista lo más posible en un terremoto, que si hay una lluvia incipiente pues no pasa lo que pasa, pero también en los riesgos futuros, y ahí es donde empezamos a ver de resiliencia. O sea, sí voy midiendo de que en la Ciudad de México, pues a lo mejor ya preparé la infraestructura de drenaje o a lo mejor no. Ya vimos que los segundos pisos y los túneles, los pasos a desnivel, bueno, ya no deberían inundarse, ya se supone que hay la tecnología para absorber ese tipo de programas, se supone que ya hay un monitoreo sobre la limpieza de las tuberías y la calidad del agua. Pues, pero también ya estamos metiendo los monitores de las fotomultas, del aforo vehicular,
de que la iluminación sea por energía solar. Hay mucho avance tecnológico. ¿Qué nos falta? Ir armonizando ese avance tecnológico para que la ciudad funcione. La ciudad funciona, pero también la ciudad tiene mucho que ver, y seguramente eso ya es un tema brillado, ¿no? La edificación, desde luego, sola no funciona al 100%. Si la edificación está muy bonita, tiene todo, pero está en un área donde no hay agua. Por ejemplo, Santa Fe tiene peligro, tiene una llamada de atención, y si alguien me oye, a lo mejor estoy diciendo cosas políticamente correctas, pero es un área, fue un área, y hay que cuestionar si seguirá siendo un área de gran plusvalía de los problemas de infraestructura que se abordan. No, yo me tocó hacer mi servicio social con el plan maestro, o sea, hace mucho, de Santa Fe, y no estaba previsto esa alta densidad, no estaba previsto que ese ya iba a ser el eje de comunicación directa hacia Coajimalpa, ¿no? Se había visto que ahí se iba a fortalecer la carretera hacia Toluca, ¿no? Toda esa parte que a los años vemos que la planeación urbana pues sí existía, debería existir. Yo soy todavía fan del urbanismo, de la planeación. Creo que los planes no solo son los planos, y no solamente es hacer dibujitos, porque es la crítica, ¿no? Sino que hay que ir viendo en el diseño ya de una edificación todo este contexto. Por eso las certificaciones de las edificaciones miden el contexto urbano, y aquí tenemos muchas herramientas para ello. Y entonces, bueno, por otro lado, hay que caminar paralelamente a decir, sí vamos a obligar, no obligar, porque esa palabra suena, pues es un rechazo desde decir obligar. Pero si yo soy promotora de desarrollos que van a tener cierta plusvalía, sí me voy a preocupar de que mis productos tengan una vida útil, que se conozca en el mercado. Entonces voy a atender a sistemas de gestión de calidad que sí ayudan a ordenar y obligar a mantener esa gestión de calidad, porque lo que hace es, si a mí nadie me hace, es como un check-up de la salud. Si yo no me duele nunca la cabeza y nunca tuve un resfriado, pues si pongo carnitas y gordito y no me hace daño y nunca me duele nada, pues seguiré haciendo lo mismo. Pero las llamadas de atención son para decir, oye, ¿por qué te duelen las sencillas? ¿Por qué se te inflama el estómago? Etcétera. Lo mismo es el edificio. Entonces no nos damos cuenta que hay que tener un mantenimiento. Entonces un sistema de gestión de calidad sirve para muchos aspectos puntuales. Quienes ya son expertos en sistemas de gestión, pues conocerán qué tan específico puede ser. Ese sistema de gestión de calidad, y empezaría también por hablar de la ISO 9000, resulta que esa gestión se mide, esa certificación de esa ISO se mide por ciertas áreas. Entonces alguien dice, no, mi empresa tiene ISO de calidad, sí, pero ¿en qué área? En la parte administrativa, en la parte del mantenimiento, ¿en qué área? Entonces empieza a ver la regla 14.000 del medio ambiente, las 50.000 de gestión de energía, y esas famosas ISO que suena a mucha burocracia, realmente es que sí son temas muy específicos de lo que yo quiero medir de mi construcción. Si yo soy dueña del proyecto, conozco de cómo debe funcionar, pero además es un edificio comercial que rento, tengo que tener mucha atención hacia mis procesos de calidad, porque yo ahorro dinero, ahorro energía, hago más productivo el edificio y lo mantengo, hablando coloquialmente. Entonces aquí un poquito lo que pues quiero hablar es que a lo mejor yo lo cuento como todo un rollo, pero en la práctica se hace costumbre, es como ir a hacer ejercicio, ¿no? La flojerita al principio, pero si ya se mete en un entrenamiento y le pone gusto y empiezan a mover los resultados, pues entonces a lo mejor una vez a la semana pues sí hago ejercicio, hago cardio, y lo mismo pasa con el responsable de la vida útil del edificio. Entonces es muy importante como ir abriendo la práctica a que esa parte que parece gestión y que parece más bien procedimientos o burocracia, sí tiene uno le saque el partido. Yo siempre he dicho que si no hay el entendimiento para qué hacemos las cosas, pues sonará como alguien me pide un requisito. Entonces, los edificios de reforma que ustedes conocen, he tenido la oportunidad de platicar pues, con algunos administradores de los edificios, la Torre Mayor, la Torre Vancomer, la Torre Reforma, todos tienen sus sistemas de gestión de calidad y del medio ambiente y de la energía, y cumplen una serie de normas que nadie se las pidió, igual ni para hacer la construcción, porque ahí vamos a hablar de reglamentos de construcción. Dice, bueno, yo no esperaba que me lo pidieran, yo tenía que cumplir con una serie de ítems para asegurar que el edificio tenga esa productividad y se mantenga, porque luego me sale más caro si hay una explosión, etc. Y la otra era cómo le digo al público, cómo le digo a mis clientes que si es un edificio
saludables, un edificio que puede salvaguardar la vida, pues a través de una certificación. Entonces, hay debilidades en el marco normativo mexicano y hay muchas fortalezas. Entonces, ahorita, pues un tema que ha abierto mucho el mercado en México es la certificación LEED, y hay otras, ¿no? Pero eso lo que ha ayudado a estos grandes edificios es que al menos tienen un acta de nacimiento que diga, mira, nací tal día, tuve 2 piecitos y 6 dedos en cada, lo que sea, ¿no? Y también es el currículum, y estudié arquitectura y luego una maestría. Todos los edificios tienen esta trazabilidad. Entonces, estos sistemas de gestión de la calidad sirven para eso, para demostrar que estoy cumpliendo, y la certificación del edificio, donde tiene ya todos los ítems, pues es una forma de demostrar y de yo autoevaluarme, o también lo puedo comercializar. O sea, yo puedo, si soy muy comercial, pues lo saqué para también, es como tener una bolsa de marca y presumirle a las personas, pero yo he platicado con las personas que operan, y al principio se hizo con un glamour y competir porque tengo una etiqueta y tal, pero ahora lo hacen con convencimiento, lo cual me da gusto. No, es que sí hemos visto, aprendieron a monitorear el edificio, a monitorear el costo de inversión cuando no tenían un plan de mantenimiento, y ahora lo tienen, ¿no? Entonces hay un tema de prevención cuando planeamos la calidad del edificio. Y luego decir, pero ¿quién me va a decir si estoy bien o estoy mal? Y para eso hay un estándar. Esto está muy esquemático, tiene más profundidad, pero entonces hay estándares en donde digo, a ver, ¿quién me dice si lo que hice está bien? Entonces, si se pone uno a investigar todo el edificio, hay una serie de información que puede caracterizar el edificio. Por eso después al final vamos a hablar del Building Information Model, que tiene que ver con toda esa información. Y luego, después de que yo estoy invirtiendo, porque no es gasto, es inversión, a que mi edificio siempre esté bien. Es como, bueno, si no quiero que se me vean tanto las salud, ya veré si me hago una mascarilla, me pongo una buena crema, etc., ¿no? Suena frívolo, pero en el fondo, pues tiene sus beneficios, es lo mismo el edificio, y eso se llama la mejora de la calidad, porque estoy optimizando los recursos que tengo. Entonces, antes de que se me caiga un techo en la lluvia, yo ya estoy dándole el mantenimiento en impermeabilización, en checar los plafones, en checar todo el tema de rociadores, etc. Y también hay un tema que es el que antes se llamaba el control de calidad, ahora tiene muchos nombres, pero es la detección de los problemas futuros, y eso aporta a la resiliencia. Entonces, parecen quejas del inmueble, pero más bien las formas de construir y de diseñar han cambiado, sobre todo en edificaciones que tienen que competir desde la caracterización de un edificio comercial. Ya ven que hay muchas oficinas, las famosas IOS, porque ya cambió la forma de trabajo. Entonces, ¿cómo yo vendo o rento los espacios comerciales para que al inversionista le interese ese costo? Entonces, en la persona, oye, esto es muy caro, pero ahora son como las membresías de los clubs, ¿no? Y los clubs, que antes para México era algo muy elitista, pues hasta los clubs ya también tienen una forma de pertenecer a algo accesible, y es lo mismo en la edificación. Entonces, esas tendencias deben considerarse en el diseño, en la construcción, en el mercado, pero nosotros normativos nos damos cuenta que luego nos piden unas normas muy raras. ¿Y a quién se le ocurrió hacer esa norma, no? Por ejemplo, ahorita les voy a platicar una donde estamos ya midiendo también el confort interior, ¿no? En una habitación. Estamos viendo también un tema de confort acústico. Bueno, todos esos ítems es la necesidad del mercado, porque el constructor ahora se ve enfrentado a decir, si el de al lado va a vender un edificio con ciertas características, pues yo como vendo el mío, no va a decir, oye, mira, tienes tantos metros cuadrados y le funcionan muy bien los baños y tiene su tratamiento de agua y tiene fotoceldas. Eso no es suficiente, ¿no? Entonces, en este trabajo de la gestión de calidad, pues tenemos que hablar con todos, ¿no? Está el que diseña, el que construye, el que tiene la responsabilidad. O sea, hay muchos espacios donde nosotros como profesionistas podemos incidir en la mejora de la calidad. Aquí yo quise graficar, pero en realidad cuando tratamos de hacer entre un equipo muy grande todos estos actores, porque alguien decía, a ver, ¿quién nos dice cuántas ramas productivas o de especialidad genera una construcción sustentable? No hay una respuesta. ¿Por qué? Pues es que hay desde hasta. La sustentabilidad es un tema que no tiene límites, igual la resiliencia. O sea, no decir, mira, si yo tengo la certificación platino, ya llega al máximo,
no es así, no depende de las circunstancias, del tipo de las construcciones, en donde hay las partes interesadas. Por ejemplo, aquí no puse el tema financiero, ni puse el tema de los seguros, pero el tema de los seguros es todo un tema de mesita, de alguien que no sé si se plantea en un diplomado, pero hoy en día hay que conocer esto que se está manejando en los seguros de las certificaciones, en respuesta al tema de los terremotos, de los incendios, de las lluvias, ¿no? En esas tendencias de la construcción, también estos, por ejemplo, quise poner aquí la más conocida que la ISO 9000 2015, en donde ya empieza la gente las empresas que tienen su ISO 9000, y hay muchos certificadores de esta ISO, cuando preguntamos cuál es la competencia técnica que debe tener el organismo que da esta certificación, pues son en las diferentes ramas. Por ejemplo, el OMS está acreditado para otorgar la ISO 9001 en el sector construcción, porque hay ISO en el 9001 para el sector siderúrgico, textil y otros. Entonces, cada quien zapatero sus zapatos, digamos, pero entonces ya en la forma, y eso se hace en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un tema también de seguridad, hay un tema todo el tema que estamos viendo ahorita, la edificación también es un tema económico, y vuelvo a repetir, el tema de resiliencia y de responder. Por ejemplo, en México es, ¿quién debe de pagar los daños del temblor? ¿El gobierno? Pues no. Un ejemplo que yo platico es uno que me tocó escuchar, fue cuando se cayeron las Torres Gemelas, en donde sí, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuántos propietarios conformaban las dos torres? ¿Y cómo fue la respuesta para que se hiciera una reconstrucción? Primero, esa torre fue hecha a pegar un código de construcción, y entonces hay la trazabilidad de las licencias de construcción otorgadas en las diferentes épocas. Bueno, allá tienen esa base de datos, aquí no la tenemos, ¿no? Pero podríamos tenerla. Entonces, toda esa edificación ya tenía la información de quién era el propietario, si estaba en su registro público de la propiedad correspondiente, si tenía un seguro y su seguro que amparaba. Entonces, todo ese esquema del aseguramiento fue el que resolvió el tema de que cada propietario recuperara o no su inversión, y claro que hubo interés del gobierno, pero un tema importante fue la regulación, porque decía, este edificio fue construido con un permiso en donde cuando hubo una modificación interior o no, pasó esto y eso, en un tema también de condominio, es decir, si el piso 54 había hecho un sistema de aire acondicionado bajo una regla general que no afectara el de abajo, el de arriba, etcétera, que funcionó. Estoy hablando muy coloquial, pero tiene todo un lenguaje más sofisticado, ¿no? Entonces, parte de un ejemplo de gestión de calidad es esa, pero por otro lado está un acompañamiento que es la certificación, ¿no?, de los edificios y de todo esto. En el lenguaje de la normalización del organismo al que yo represento y de los organismos que nos dedicamos a esto, hablamos del Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad. Yo cuando llegué a 11, decía, este hablando muy extraño, que es eso de la evaluación de la conformidad y la declaratoria de vigencia y el CISMENEC, aun cuando yo ya estaba cerca de la normalización. Entonces ahora lo que digo, yo creo que hay que explicarle a todos este lenguaje, porque ya es parte de algo que yo como profesionista voy a tener que estar consultando cuando diseñe una construcción. Y en este CISMENEC famoso, pues estamos involucrados los que normalizamos, los que certificamos, y cuando normalizamos tenemos que invitar a todos a que participen en la norma. Debe de haber laboratorios que tengan su competencia, que es la infraestructura que ayuda a evaluar la conformidad, es decir, a evaluar que cumple el material o el objeto que se va a medir, las normas. Pero no solamente basta eso, sino debe haber una verificación también. Entonces es un lenguaje, pues, más allá de lo que yo estoy diciendo, pero entonces empezamos a conocer cuál es la estructura de este sistema mexicano, ¿no? Y entonces, bueno, ya vamos a empezar a hablar de un poquito de la normalización, para que respiren un poquito de oxígeno, ¿no? Entonces, la normalización le llamamos nosotros a quienes hacemos las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas. Esto puede cambiar con la nueva ley, pero la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que hay los organismos como nosotros normalizadores, estamos acreditados ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para hacer las normas. Pero alguien diría, ahorita solo 8 normalizadores en México, cada quien en su área, pero hay el ingrediente de que la Dirección General de Normas
ellos organizan las normas oficiales mexicanas que son obligatorias y los organismos de normalización desarrollamos las normas NMX que son voluntarias y son de producto principalmente. Estas NMX de producto tienen que tener, también tienen reglas para llevarlas a cabo y aunque sean voluntarias, se hacen obligatorias una vez que estén insertas o referenciadas en un reglamento de construcción. Bueno, hablando de construcción, ¿no? O en una iniciativa de política pública en donde se forza el cumplimiento de ese NMX en función de obtener incentivos fiscales, económicos, financieros, administrativos, y entonces esa NMX se hace obligatoria. Este es un esquema, esta es la lámina eterna que cada año presento, porque es como el esquema rápido de decir cómo es el sistema actual de normas. En el mundo dicen, oye, ¿por qué son voluntarias? Porque en México preguntan si las NOMs, qué tan obligatorias son las NOMs, y la ley dice que son obligatorias, entonces decimos, pues estamos muy confundidos. Y alguien diría, por ejemplo, en Alemania, no tenemos el problema porque para nosotros las normas se cumplen, para eso se hicieron, ¿no? Bueno, podemos ir mejorando en este tema de la cultura normativa, pero hoy en día en el lenguaje, si vemos, por ejemplo, a ver si hay una norma mexicana del tabique, del cemento, del asfalto, de todo lo que ustedes quieran, del inodoro, del lavabo, pues hay que conocer este lenguaje, ¿no? Yo ahora que estoy en el 11 y sé cuáles productos certificamos, pues a veces sí me voy a las tiendas y digo, a ver, voy a ver si tiene la certificación 11, ¿no? Y empezamos ya a conocer este tema. Luego en el lenguaje de las normas, este es un tema árido, igual les recomiendo que pues, consulten la ley federal sobre metrología. Luego dicen, oye, por una certificación LEED, y digo, la pongo como ejemplo porque es la más conocida y la que más ha entrado en México. La certificación LEED es una certificación extranjera para fines de la ley. Hay certificaciones internacionales, pero esta es extranjera, pero que tiene un ámbito donde ellos pueden aplicar estos criterios de certificación en el mundo. Eso no lo hace como si fueran las normas internacionales para la certificación internacional. Entonces, las normas internacionales solo son las que están en la lámina, ¿no? Y cada quien en su área. Las IS para el sector eléctrico, Codex alimentario. A nosotros nos aplican sobre todo las ISO. Y luego hay las 1000 normas extranjeras, y aquí son algunos ejemplos, pero para nosotros las más conocidas pues son, por estar cerca de América del Norte, pues las ASTM, la SAR, la ULE, la UL, UNES, España, DINES, alemana, y hay una serie de las BS que son británicas, etc. Entonces ahí la ley es muy clara en decir cómo yo no puedo copiarme una ASTM porque tiene derechos de autor, ¿no? Entonces yo le tengo que pedir permiso a ASTM que yo lo voy a usar para ciertas certificaciones y yo no puedo certificar a ASTM si no estoy acreditada para certificar esas normas. Entonces ahí en el mercado hay que conocer esta parte, ¿no? Entonces la ley que dice que si hay un producto donde ya hay una NMX, la certificación para el comercio debe ser bajo una NMX. Yo como OSA sí podría acreditarme para certificar a ASTM, ¿no? Pero a mí, ¿para qué me sirve en México? Pues para que los productos de aquí vayan para allá, ¿no? Por decir algo. Entonces hay que ir conociendo este lenguaje, porque a quién le interesa luego saber este tema, pues a los que diseñan productos de la construcción no están inmersos por ejemplo, hay quienes hacen prefabricados, quienes hacen sus tabiques, paneles, hay mucha innovación sobre eso. Claro, las normas extranjeras sirven como bibliografía. Y nosotros como organismos de normalización, pues sí convivimos con ASRA, ASTM como bibliografía y nos llevamos bien con quienes dirigen ASTM, ASRA, etc. Las ISO por ser internacionales, y todas cuestan. Yo sí quiero, las que no cuestan son las que hacen los gobiernos, por ejemplo en el caso de México, si hay una norma, la NMX 164 de educación sustentable, aun cuando es NMX, la hizo el gobierno porque es SCFI, el acrónimo. Entonces, cuando lo hace el gobierno, son gratis, pero cuando lo hacemos organismos que no somos del gobierno, sí tenemos que cobrar el costo de representación de lo que cuesta esa norma. ISO, aunque sea internacional, también cuesta, digo, es un tema entre paréntesis, que no es el objetivo de la plática, ¿no? Pero entonces vamos conociendo qué son NOMs, qué son NMX. Yo estoy segura que todos ustedes saben y están familiarizados, pero siempre vamos a poner esta lámina.
Pero lo más importante es que dicen, oye, pero la NMX la hizo, no sé, sí, pero yo tengo la obligación de invitar a todos. El tema es que quién quiere ir al grupo de trabajo, porque ni a mí me pagan para hacer la norma, ni a los que van se les paga nada. Entonces, ¿por qué van? Por ejemplo, los grupos hay grupos de trabajo que tenemos que son 20, 30, y hay grupos de trabajo que son 8, ¿no? Y cuesta trabajo de que haya una consistencia de yo convencer al experto en el tema para que vaya cada 15 días al grupo de trabajo a discutir una norma. Pero la ley dice que yo tengo que tener en los grupos de trabajo la representatividad. ¿Qué significa? El 11 no es el dueño. Yo no decido si la norma está bien en términos de que yo le voy a poner tantos pentajoules a un desempeño y voy a poner que el esfuerzo es de tantos kilogramos por centímetro cúbico, sino los expertos tienen que decidir eso. El 11, el organismo solo organiza el grupo para que no haya para que estas opiniones no solo favorezcan a un sector. Es decir, a lo mejor, no quiero hablar de productos que todos me entienden, pero a lo mejor hay iniciativa de un productor de hacer un material. Entonces yo tengo que buscar a sus pares para que no digan, ay, esa norma es de tal proveedor, ¿no? Eso es muy difícil porque ¿cómo hago yo que los expertos vayan? Entonces digo, bueno, vamos a un buen cafecito, hay que atenderlos muy bien, pero hay un interés real. Las personas que van es porque les va a aplicar la norma. Entonces, si va mi competencia, yo también voy, y yo también voy con una norma en donde también se puso muy emocionante porque era político y era de fuerzas. Entonces yo dije que me sentí en Londres porque tengo un equipo que coordina estos grupos, pero aquí lo importante es decir, el voto es por cada sector. Es decir, si yo soy de la empresa ACME y llevo 10, pues no son 10 votos para un criterio, ¿no? Es cuántas empresas, de qué tipo, para hacer ese consenso de votos. Y entonces el trabajo que sí es el organismo de la organización acreditado es que hay una norma para hacer normas, es una famosa NMX 13, que dice ahí hasta cómo se deben redactar, cuál debe ser el índice, qué debe de contener, porque una norma tiene un lenguaje pues no de deseos, sino de lo que sí se debe de hacer y que se debe de comprobar. Pero además la obligación del organismo es ver si hay normas tanto internacionales como ciertas normas extranjeras que nos pueden causar algún conflicto o barrera económica, o también decir, por ejemplo, oye, este tema tiene todo, entonces digo, oye, pues lo vamos a usar como bibliografía, y también pues hay que convivir con la STM, ¿no? Entonces, a veces nosotros compramos las normas STM para conocer qué desempeño tienen, etcétera, etcétera, pero el hacer las normas no es nada fácil, tarda, porque hay un proceso en donde si nadie quiso ir al grupo de trabajo, porque le dio flojera, le cuesta dinero, no tiene tiempo, está un periodo de consulta pública, pero en la cultura de la consulta pública nosotros tenemos que decir, oye, por favor revisa la norma, tiene 60 días, opina, porque yo prefiero que opinen y no salga una norma mal, porque a lo mejor un grupo de 8, de 20 o 40 no necesariamente van a tener la razón de todo el sector. Pero lo que sí nos falta es promover el tema de yo cómo puedo criticar la norma que me va a afectar en mi empresa, ¿no? Yo sí tengo que observar qué dice lo que me va a aplicar después. Entonces, ese esfuerzo pues lo tenemos que hacer como organismo, y entonces hay todo un proceso burocrático en donde primero el grupo de trabajo firma la norma cuando ya todos estuvieron de acuerdo, pero entonces yo le pido a la Dirección General de Normas que revise si ya me la pueden publicar a consulta pública. Si no la pueden publicar en consulta pública, me la regresan y tengo que volver a reunir al grupo de trabajo. Y bueno, ya que la publican, hay que esperar al diario oficial que la publique. Entonces tengo que estar atrás hoy, ya la van a publicar, no la van a publicar, y todos los productores que estuvieron en la norma quieren que ya se publique. Y luego llegan los 60 días, y cuando llega el día 60 dicen, oye, ¿por qué no me avisaste? ¿No? Y pues yo ya no puedo hacer nada, porque ese proceso yo no lo muevo. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que publicar, mandarles boletines, correos a todos. Pero no hay esa atención, sino decir, oye, ¿cuántos días quedan para la consulta? Y siempre es el último día, ¿no? Y cuando lo mandan, pues ya por 10 minutos ya no fue, que se perdieron los comentarios. Entonces, bueno, de ahí, ya que está la consulta pública y nadie comentó nada, se aprueba. De ahí entonces solicito a que la publiquen en declaratoria de vigencia, quiere decir que ya se oficialice la norma en el diario oficial. Pero si el diario oficial tiene mucho trabajo, pues no voy a esperar, ¿no? Entonces, esas son debilidades que, bueno, se supone que en la nueva ley podríamos ir abatiendo en tiempos. Y entonces, cuando ya hay normas que tardan, pues más que su aplicación, porque la tecnología empieza a cambiar, entonces es obsoleta ya cuando sale, ¿no? En algunos de los peores efectos.
Entonces el trabajo de normalización sí es algo, y lo más difícil es realmente invitar a que participen los expertos. Por ejemplo, mucho trabajando con la academia, pues ellos tienen un punto de vista de mucha investigación, y a veces el tête así de la controversia es el que construye, el que tiene la aplicación práctica contra el que estudió el laboratorio, todo eso. Pero yo digo, yo siempre he dicho que esa es la parte necesaria. Sí tienen que tener un tête-à-tête, ponerse de acuerdo en ese tema de que yo investigué en un laboratorio, lo puse, pero que también lo practiques, pero en tu investigación las fallas fueron estas, ¿cuáles son los factores donde hubieron esas fallas, ¿no? Entonces, este tema de la normalización realmente es algo de los chicos que están en la oficina. Les dije, mira, haz de cuenta que te fuiste al diplomado o al doctorado o al fast track, ¿no? por temas, porque empiezan a decir, oye, que el método de trompeta para que el concreto y tal, y entonces pues sí tiene, el que coordina la norma tiene que tener algún conocimiento general sobre ello, no necesariamente ser el más experto, porque el tema que sí se aclara es que el 11 ayudó a hacer la norma con los criterios normativos que nos piden para que se lleve a cabo esta reunión. Somos como el coordinador de ese grupo de trabajo en términos de vente, asiste, comenta y ponemos orden. Hay normas que casi hay golpes, ¿no? Porque pues, oye, tú hiciste, no hiciste, bueno, tratamos de quitar eso, pero sí se ha puesto de repente muy emocionante, ¿no? Y el otro tema, que ya por el nombre también, que es la evaluación de la conformidad que comentaba. Las normas, las normas oficiales obligatorias tienen las dependencias son las que llevan a cabo estas normas oficiales mexicanas, y están dirigidas principalmente a un tema de protección de la salud y el riesgo de las personas, y las normas mexicanas más de producto, aunque al final del día todas tienen un riesgo, ¿no? y que afecta al usuario. Pero en este tema, en ambas, ¿para qué me sirve una norma? Pues para que alguien evalúe la conformidad, es decir, el organismo que está acreditado para hacer esa evaluación tiene que, nosotros para dar un certificado, nosotros tenemos que saber qué es lo que se va a evaluar de la norma tal cual está y cómo lo vamos a medir. No hay un criterio ajeno a esos criterios. Por ejemplo, una norma de eficiencia energética. Oye, ¿por qué no le pusiste si tenemos unas sombras con los árboles, pero además puso un material? Porque la norma no está. Entonces, ¿qué hace falta? Pues actualizar la norma. Pero mientras, lo que yo voy a certificar solo es lo que dice la norma que debo de medir. No puedo yo tener un criterio personal, o sea, el evaluador no tiene que tener un criterio, aunque sea muy científico, de salirse de esa línea de hacer esta evaluación para una certificación o una verificación. Y entonces, en ese proceso, estos criterios cuando son productos, por supuesto que debe de haber una metodología hasta para muestrear y para mandarlo a un laboratorio que la bolsita, la etiqueta y saber cuántas muestras de acuerdo a qué número de producción, y hay una norma de muestreo, ¿no? Pues hay que hacer sus ecuaciones, hay que capacitar a la gente, y entonces la certificación está basada en pruebas. Los laboratorios, pues no cualquier laboratorio, no me puedo yo autoevaluar de mi laboratorio porque tengo un conflicto de interés, ¿no? O sea, yo si soy el productor puedo hacer mis pruebas de ensayo con un laboratorio mío y yo voy probando, y ya cuando quiero certificar sabemos que le otro laboratorio, ¿no? O un laboratorio vigilado, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, los agentes que evaluamos la conformidad pues somos los organismos de certificación. Las dependencias tienen un procedimiento, también interfieren en cómo se evalúa esa conformidad, los laboratorios de calibración, los laboratorios de prueba y las unidades de verificación. De cada tema hay mucho que contar, ¿no? Pero hay un tema que sí quisiera platicar más sobre el tema de los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, la UNAM tiene 2.500 o muchos más laboratorios, pero no pueden ayudarnos a certificar por nosotros porque no está acreditado. ¿Sí? Las normas oficiales mexicanas, una obligación es que las pruebas que hagamos para normas oficiales mexicanas obligatorias usemos laboratorios acreditados por la entidad mexicana de acreditación. Hay una ISO para laboratorios. Entonces, pero en normas NMX hay otras reglas. En NMX son voluntarias y casi son de productos, o sea, tabique, cemento, concreto, tubito, etc. En ese sentido, si hay un laboratorio acreditado, yo tengo obligación de usar el acreditado. Pero si no está acreditado ninguno para esa norma, tengo que usar en el lenguaje de los normalizadores certificadores, un laboratorio preferentemente acreditado, que ya haya tenido una evaluación, un sistema de gestión, del que hablábamos,
Y entonces yo puedo, como organismo de certificación, reconocer que su laboratorio tiene la competencia técnica y de infraestructura y económica para que sus pruebas estén apegadas a un resultado confiable, ¿no? Y hay otra categoría que es el laboratorio reconocido. Entonces, cuando las normas a veces son muy nuevas, las de producto, pues no hay ningún laboratorio acreditado. Entonces, tenemos que ver qué laboratorios tienen su sistema de calibración comprobado, tienen personal que tenga la competencia para hacer las pruebas, los hornos o las prensas o el equipo que esté bien calibrado con todo lo que dice la ISO 17020, ¿no? La 17025. Y entonces estos laboratorios lo que empiezan a tener es, no solamente sirven para sus pruebas de ensayo del producto, sino para ofrecer la certificación. ¿Qué pasa en México? Pues nadie va a invertir en un laboratorio si ve que nadie va a hacer las pruebas, ¿no? Entonces muchos de los productores tienen su propio laboratorio para hacer sus pruebas de ensayo, que si yo mismo me autodeclaro que sí cumplo tal norma, porque yo sí soy la productora de tubo sustentable, pues antes de yo pagar un organismo de certificación, lo lógico es que yo hago pruebas para tratar de acertar. O sea, no puede ser el examen de francés, pero no estudié. No, pues me preparo para que no. Entonces es lo mismo en laboratorios y hay un tema muy emocionante en ese, porque también hay un tema de innovación tecnológica, ¿no? Entonces hay que estar constantemente viendo, por ejemplo, ya saben que creo que el año pasado cambió cómo se mide ahora el kilo, el metro, los prototipos, ¿no? Que hace el Centro Nacional de Metrología, a través de los algoritmos que de acuerdo a la ley de Planck y un montón de mucha ciencia, en donde debo tener el parámetro, la metrología de cada una de las unidades a las cuales yo voy a usar, pero para eso ya hay otros organismos que pueden medir, pueden dar una certificación sobre la calibración de su equipo, bajo que se mide, porque es como dicen de los litros, los galones que no son de galón, los litros que no son litros y los kilos que no son kilos, pues esa es parte de la metrología, no es parte de la verificación que debe hacer alguien a quien maneje este tipo de equipos. Entonces los laboratorios pues tienen que ser cuanto más precisos, con mayor mantenimiento, pues que tengan la certeza de que su prueba tiene un resultado en lo más apegado a lo que realmente es el producto. Entonces el sistema realmente, pues en construcción hay muchos laboratorios, pero hay otros que nosotros tenemos que acudir a un laboratorio extranjero. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura en México, pero para ciertas certificaciones se requiere esas pruebas. Entonces hacemos un convenio, o sea, para todo hay regla, ¿no? ¿Cómo yo puedo reconocer un laboratorio extranjero en tanto no hay un laboratorio en México? A veces hay un tema de reconocimiento mutuo de laboratorios acreditados en el extranjero que pueden hacer ciertas pruebas. Ahora que hay los fotovoltaicos, los calentadores, etcétera, pues es un tema pues, de análisis de ese tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, el tema de laboratorios es algo muy importante para asociarlo al tema normativo, sobre todo hablando de las NMX. Otra figura que les comentaba al principio es el tema de la verificación. Por ejemplo, una certificación se da cuando hay pruebas exactas de desempeño y de performance o prescriptivos sobre un aspecto esencial, la humedad, la granulometría, etc. Pero si es una norma de desempeño, por ejemplo, yo creo que ya hablaron de la famosa NOM ENER 020 y 08 del volvente térmico, es una norma de desempeño. Y si ustedes leen la norma, quien va a evaluar la conformidad es una unidad de verificación, porque no vaya a hacer pruebas de meter las paredes en ¿cómo se llama? La cámara del calor y tal, ¿no? Sino el desempeño es de la solución de diversos materiales hacen un desempeño del edificio. ¿Qué es lo mínimo que debe de medir esa norma 08020? Pues la ganancia de calor en base a una línea base. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues ir a verificar qué elementos de esa norma se cumplieron. Entonces, ¿quién tiene que dar esa verificación? El Inspection Body, ¿no? La unidad de inspección acreditada como tal para hacer esas verificaciones. Pero cada norma establece si el cumplimiento de esa norma es a través de una certificación o a través de un dictamen de verificación. Ese es un lenguaje muy de nuestro mercado, pero el usuario, si ustedes hacen productores o aquí en esta salón, pues hay quienes producen materiales, pues deben de conocer muy bien este tema, ¿no? La mayoría ya lo conoce, y yo creo que entonces el que diseña, el que construye, pues sí está familiarizado con ello. Por ejemplo, el tema de las obras. Hoy en día
cuando hay una créditos puente, ¿no?, para la obra, sí se exigen ciertos parámetros. Por ejemplo, en vivienda y Infonavit, si están familiarizados con este tema, pues ya pide el certificado de que usaste este material, y no cualquier tabique, no cualquier aislamiento térmico, no cualquier producto que ya nos refleja una certificación. Entonces ya en el tema de la vigilancia hacia ese tipo de temas, para que yo tenga un incentivo, ya sea vivienda hipotecaria, de subsidio, en otros puede ser la certificación de verificación, yo tengo que conocer qué son estos dictámenes, qué son las certificaciones, para qué me sirve la norma. La norma no solo es un libro para diseño, es un tema realmente que hay que hacer mucho caso, ¿no? Entonces, los beneficios en todo este sistema muy general se refiere sobre todo a que también yo como desarrollador, como constructor, como propietario, sí reconozca en qué me benefició hacer todo esto, ¿no? Sí, me reduce obviamente los costos de mantenimiento, va a tener una mayor plusvalía, soy competitiva, demuestro calidad, y además sí hay un tema de riesgos, ¿no? Porque ¿qué va a pasar en las futuras? Las certificaciones no duran 10 años ni 5 años, en general lo que digan, bueno, las viviendas por crédito es de 30, pues duran más. Las construcciones se hacen para que haya una mayor durabilidad, pero si yo la quiero conservar, siempre la puedo mantener. Entonces, se hace una cultura también de que estas certificaciones contribuyan a que en el conjunto de las certificaciones, pues sí formemos una ciudad, ¿no? Esto, lejos de ser un concepto bonito de marca, realmente debe haber un convencimiento del profesionista que está involucrado en el tema de la edificación. Por otro lado, cuando hablamos de las NMX y las NOMS que hemos comentado, a veces en construcción, no sé, pues para que una NMX es voluntaria, si a mí nadie me la pide, entonces ¿para qué yo puedo sacar? Y cuando construyo tampoco me lo piden, y hablamos mucho luego, no, es que en las normas técnicas complementarias no dice que hay que cumplir las normas mexicanas, entonces dependiendo de quien otorga el permiso o licencia, pues a lo mejor no revisó el proyecto. Entonces el cuestionamiento es, ¿de qué lado está la revisión? Pero antes que eso, yo hablaría de decir, yo creo que hay que ayudar a las autoridades locales. En México tenemos un sistema en donde los códigos de construcción o los reglamentos de construcción no se actualizan. O dicen, lo que me falta a mí, cópiaselo al DF, ¿no? Digo, al Ciudad de México. Sí, me ha tocado revisar como 50 reglamentos en donde hay gran potencial para decir, oye, ¿cuáles son las prácticas internacionales que han hecho que estos países tengan actualizada su normatividad, su reglamento, sus códigos de construcción? Entonces, yo, en lo personal, estando como funcionaria pública en la CONAVI, hubo la oportunidad de analizar a los países que han avanzado mucho en ello, y entonces a nivel de la ley de vivienda se hizo el Código de Edificación de Vivienda como un modelo voluntario en donde los autoridades locales podrían usar el modelo para adaptar técnicamente lo que se requiere y adoptarlo jurídicamente. Esa es una práctica que se tiene cuando se hizo la Unión Europea. Se iban a transitar productos de Italia a Francia, de Francia a Alemania, etc. Y los profesionistas quieren construir en ambas, se tienen que acreditar en cada país bajo reglas armonizadas y homologadas. Entonces, si analizamos los códigos de edificación de Canadá y Estados Unidos, son muy similares. Y el Reino Unido es similar al de Canadá en ciertas cosas y al de la Unión Europea, y toda Asia, en la parte de Singapur, los que han crecido en Asia, sobre todo, por ejemplo, Singapur, que es un ejemplo, ¿no?, de sustentabilidad. ¿Qué hizo a nivel de los códigos de construcción? Se armonizaron Malasia, Indonesia, Singapur, de alguna manera, con China, con Japón. Entonces hay ciertos ingredientes a través de modelos de código que entonces se empieza a hablar primero de una línea base y de ahí hacia arriba, y la otra que el lenguaje y los elementos que contiene una regulación esté basada en ese lenguaje común de comercio y del profesionista. Entonces lo que se intentó en vivienda, dado que había muchos programas para crear incentivos, fue el Código de Edificación de Vivienda basado en el modelo americano. ¿Cuál era la intención a largo plazo? Que estos códigos o reglamentos, la diferencia entre código y reglamento sí hay algunos matices,
Pero la idea era que si yo soy un municipio que no tengo tiempo, recursos ni personal, pues veo el modelito y me copio lo que me conviene, ¿no? Digo, por decirlo, pero ya en un tema colegiado, o sea, no me voy a copiar cualquier revista, me estoy copiando algo que se hizo con consenso. Y entonces digo, mira, ahí dice que ya hay una norma del inodoro ecológico, hay uno del aislamiento, hay uno de ligero. Entonces yo, ¿por qué voy a inventar un reglamento y le voy a hacer una nueva estructura? Entonces lo que se quiso hacer es esto, ¿no? Pero hay que convencer a cada municipio, ¿no? Pero por eso se llamó en la ley modelo de código de edificación de vivienda, pero voluntario. ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución, hay el famoso 115, donde dice, oye, cada municipio hace lo que quiere, ¿no? Digo, en el buen término. Entonces, pues hay que ayudarle al municipio. Entonces, mire, copia lo que tú quieras, o si quieres no lo copies. Pero atrás de todo ello estos códigos se hicieron con gran consenso, con muchas personas que participaron en cada capítulo. El estructural lo hicieron estructuristas con desarrolladores. Hubo recursos del Banco Mundial, nos tardaron, bueno, luego ya se acabaron los equipos, pues más de 2 años en elaborar un modelo, 3 años. Pero en la práctica, en Estados Unidos, cada 3 años se actualizan esos códigos, en Canadá cada 4 años, en Europa no tienen que tener, me parece, un promedio de no más de 4 años. Y así el promedio es que no van a pasar de más de 5 años, ¿no? Y aquí los podemos tardar 17. Entonces, yo creo que hay un tema de que en la regulación, pues hay que ayudar a trabajar. Yo como normalizador, a lo mejor parecería que solo me interesan las NMX. No, me interesa que esas NMX tengan vida porque trabajo mucha gente pro bono, digamos, para hacerlas, con mucha competencia. Yo a veces veo en esos grupos de trabajo que llegó el doctor, entonces todos son grandes profesionistas con grandes prácticas. Entonces, ese fue un modelo que ya hay una tercera versión que está en la página de la CONADI, si lo quieren consultar, o en la del 11 también lo tenemos. Y por otro lado, una asociación hizo el Código de Conservación de Energía para Edificaciones de México, se hizo con el apoyo de varios organismos, se hizo también con anuencia de la Secretaría de Energía y la CONUE, en donde están todas, para esa fecha que se publicó, esa versión ya estaba en el 2015 y ahorita estamos en el 2019 y ya pasaron muchas cosas, ¿no? Porque ya salen muchas normas relacionadas con productos y con sistemas de energía. Entonces, también lo pueden consultar en la página del 11, tiene ahí su password para que lo puedan consultar. Y la gran bondad están todas las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que afectan a la edificación comercial y a la edificación no comercial, es decir, la habitacional. Entonces, si alguien dice, oye, ¿cuáles son todas esas normas que me recomiendas que estudie? Pues todas, ve el librito, ¿no? Y ve viendo cuál, depende de lo que te interese en especial. Y entonces ahí podemos ver, están los materiales, está lo que tiene que ver eficiencia energética de temas de agua, eficiencia energética desde el punto de vista mecánico, al aire acondicionado, de la época. Yo ahorita cuando lo veo, y que sí veo cómo han publicado normas, pues yo sí siento que debemos de actualizarlo, ¿no? Pero estos documentos pues deben consultarse por todos, no deben estar guardados en alguna cajita ni en el librero, porque fue el resultado de mucho trabajo de grandes expertos, ¿no? Y entonces, pasando al tema, entonces el tema de los reglamentos de construcción o códigos de edificación, pues es un gran tema que podríamos platicar, ¿no? Porque a lo mejor un día invitar a la Ciudad de México, porque al final yo he visto que en otros municipios ha sido un referente oculto, ¿no? Porque hay estados que dicen, no, yo tengo un reglamento y yo lo actualicé y está muy bien. Pero cuando uno lo lee, pues sí se copiaron el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo digo, si en la Ciudad de México se hace algo bien, seguro será una gran influencia y ayudará a los municipios. Hay que tropicalizar el tema del clima, de los materiales regionales, o sea, por supuesto. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en copiar los códigos de Europa ni de Estados Unidos, pero sí es una referencia. Hay cosas que en base a eso también se hicieron las normas de México, ¿no? Entonces, es un tema también divertido y hay un tema también de gobierno que debe haber, queremos convencer y ayudar. Yo me ha tocado también ir a oficinas de trámites de otros países, en donde la experiencia es que ¿quién es el que da el permiso? Es alguien que tiene la competencia técnica porque se certificó para dar esos permisos, porque sí se hizo no solo un diplomado, casi una maestría para hacerlo y tiene que actualizar su competencia técnica. Entonces, cuando un desarrollador o un constructor llega a esa ventanilla, no va a hacer cola, porque ya mandó sus planos en BIM
y además entonces ya tiene una respuesta expedita de un revisor que tiene ya la experiencia. Entonces no hay que esperar así, yo te recojo todo, trae 5 copias, hago el checklist y entonces dan 10 días y luego te falta un papel, entonces no pasan los 10 días. Eso todavía sucede, pero en otros países pues hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Entonces hay un tema, muchos temas que se pueden abrir. Para ya ir terminando y aterrizando, pues la famosa norma del Building Information Modeling que platico, pues no solamente es el software para hacer en Revit o en AutoCAD de proyectos, sino lo más importante, y yo creo que la mayoría de ustedes ya lo manejan, por eso aquí no habrá mucho del tema porque estamos con los expertos. Mañana tenemos el taller. Muy bien. Bueno, pues ahí se va la práctica. Entonces, el tema de BIM, hay diferentes generaciones en el sector construcción, ¿no? Entonces hay que lidiar con este tema de cómo se hacen los proyectos, cómo se concibe el BIM, pero lo más importante aquí es cómo concibe la autoridad este modelo. Entonces ya hay un primer acercamiento a la Secretaría de Hacienda, hay otro grupo que está generando esta interacción a través del cambio de la Ley de Obra Pública, es decir, que todos los proyectos que se debe reconocer en proyectos en un concurso de obra pública que lo hacen con un lenguaje BIM. Pues los datos, ¿no? Lejos de expresar cómo va a ser el modelo de la trave, de la ballena, de tal, es que cómo esos datos van a coincidir para un tema de financiamiento, de aseguramiento de la calidad en términos de que si yo voy ya a una exposición que me hicieron de BIM, decían, cuando hicimos el modelado ya en tercera dimensión y la quinta dimensión con la terracería, vimos que, y no voy a decir la hora, vimos que justo el giro donde da el puente, pues da a la montaña, ¿no? Y en la montaña hay un asentamiento de personas. Todo eso ha servido para mitigar efectos que cuando alguien ya está en obra, y que ustedes pueden ser expertos, pues claro, pueden prever ese impacto, pero ya en planos, con un costo de decir, ¿cómo cambias el giro, ¿no? De todo lo que proyectaste? Entonces, en el tema de la Secretaría de Hacienda, a mí no me toca decir esto, pero sí hay la intención, o había la intención, y espero que siga la intención, de que quienes hacen obras de infraestructura, la mayoría ya maneja este lenguaje. Entonces hay que marcar qué requiere un gobierno para decir cómo quiero este proyecto, que lo ingreses para competir y yo lo voy a vigilar. Entonces vigilar el costo, vigilar los tiempos, vigilar las características de la construcción. Esta primera norma que hizo el 11 lo hizo con los desarrolladores de software, con los constructores y con los que ya practican Building Information Modeling. Aquí no pudimos poner el nombre exacto porque decía la Dirección General de Normas que ese nombre tenía derechos, que era de alguien, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? Entonces por eso se llama la traducción, modelado de información de la construcción, alias MIC, pero es el BIM, ¿no? Pero esta es la norma paraguas que establece cuáles son estos criterios de la ejecución en el proyecto, y faltan varias normas por los cuales le podría dar vida a este sistema, porque lo más valioso de BIM, entre otras, es la información que va generando datos, no solamente para el constructor, sino para el gobierno. Hay países que tienen todo un censo de cuántos inicios de construcción hay, cuánto cuestan las obras, cuáles son las características de los materiales, en qué fecha se hizo, cuándo se hizo el mantenimiento, y esta base de datos y estas plataformas pueden tener cuantas capas quieran y cuánta información se tenga. Para el gobierno, por supuesto que es un gran beneficio, pues tener ya todo sistematizado a través de estas plataformas, ¿no? Todos estos elementos que hemos platicado, las certificaciones extranjeras, que bueno, aquí quise mapear y la fuente aquí está, es una guía de los edificios sustentables, que si quieren consultarlo está en internet. Se me hizo muy interesante porque es uno de los documentos que habla de todas esas certificaciones que existen, pero que todos miden cosas diferentes y cómo se van adaptando a las necesidades de estar en el mercado y de lo que sí es medible. Y hay un tema muy grande de hablar de estas certificaciones extranjeras que seguramente pues, hablará quien me siga, o yo vi que en el programa van a hablar de las certificaciones extranjeras, pero es todo un gran tema de platicar cómo ha sido valioso tener esta certificación, cómo se ha capacitado gente específicamente que tiene que ver con estas certificaciones. El tema del confort, porque si para ti el confort es esto, para mí es otra. ¿Cómo vamos armonizando este indicador de confort?
para qué zonas, por ejemplo, ¿no? O el tema de eficiencia, no solo de la energía, eficiencia en el uso de todo, ¿no? O los materiales, por ejemplo, hay una polémica ahora de decir, dependiendo de tu análisis de ciclo de vida y de tu EPD, depende si es sustentable o no el que uses madera o no, o el que uses plásticos o no los uses, ¿no? El tema textil, que ahora dicen, no, ya no pieles de nadie, más que, pues entonces volvemos a los plásticos, o volver a, no, dicen, no, porque este es de fibra de piña, y este es de coco, y este, pero tienen el ingrediente del poliuretano, etc. Entonces hay todo un tema de platicar, ¿no? Entonces, yo leí en este libro, y lo recomiendo, es muy general, pero nos da una visión, en África qué es lo que se mide, en Australia qué se mide, por supuesto, ¿no? ¿Qué interesa también como política pública medir para que el país tenga un desarrollo ad hoc a sus características, no solo climáticas, sino de comportamiento individual como personas, que es algo que también se establece como un criterio en estas mediciones, ¿no? La 164, que ya no vamos a hablar porque ya se platicó, pero es parte de un ejemplo, al menos tenemos una NMX, que va midiendo lo que podemos medir con parámetros mexicanos, ¿no? Y ese es un tema que es como, yo siempre pongo el ejemplo de las bolsas, en el caso de las mujeres, me compré una de, bueno, me gasté todo, ¿no? Y dice, oye, pero también están bonitas las otras, o sea, ¿qué me da plus? Depende de alguien que me mueva o depende, no sé, ¿no? Es lo mismo el tema de las certificaciones, ¿qué quiero medir, qué puedo medir? A lo mejor no está al alcance de edificaciones de ciertas características, pero a lo mejor la 164 sí. No es un tema de hablar mal de nadie, ¿no? O sea, yo convivo con los certificadores LEED y realmente tienen una capacitación muy rápida en todo lo que está sucediendo en el mundo, y todo tiene una admiración de cada quien en su parte de lo que se hace, ¿no? Entonces, esta norma, aunque ha sido polémica y ya se platicó lo difícil que fue hacerla, para tener en México al menos algo medible, es polémica, yo la actualizaría, claro, la propietaria de la norma y la semanal, pero con tanta información que ya se tiene, estoy segura que sería una actualización muy buena en base a los hallazgos negativos que se tuvo de la otra norma. Otro tema que se habla en el tema de la sustentabilidad es el condicionamiento o el commissioning. Nosotros le pusimos, pues, no existe el término comisionamiento como tal, pero tuvo que ser aceptado porque no hay una definición con una palabra, la traducción literal del commissioning. Y entonces hicimos en el 11, con todos los sustentables, cuál sería el comisionamiento que se puede dar en una edificación en México, y emitimos esta primera norma, es una norma paraguas, en donde establece cuáles son los requisitos del dueño, que el dueño del proyecto debe preocuparse por esa supervisión, digamos, es un tipo de supervisión especializada que no solamente se refiere a la calidad de la construcción, sino en la operación, en la habitabilidad. Y entonces empieza a haber un tema que nosotros estamos trabajando de acuerdo a la demanda que ya, por ejemplo, exigen esas certificaciones extranjeras sobre comisionamiento del tema acústico en instalaciones sanitarias, en la automatización, por ejemplo, la climatización, un tema de desechos. Entonces, esta lámina, pues la parte azul es toda la tarea que tenemos todavía pendiente. Bueno, Guillermo también participa en todo, ¿no? En todas las normas. No te aburres. ¿no? Hay muchos temas que hay que trabajar, o sea, no vamos a acabar nunca, ¿no? Porque no se trata de copiar por copiar, porque si es eso, pues copio las ¿no? Pero sí hay elementos, o sea, yo por qué voy a medir cosas que en México no han sucedido, ¿no? El tema del uso del aire acondicionado, como ustedes saben, es muy diferente a cómo se usa en otros países, los parámetros son diferentes. Entonces es muy importante, pues ya, como que ir teniendo estos parámetros ad hoc a los usuarios mexicanos. Otro tema que ya hemos platicado es de las declaraciones ambientales del producto. De aquí como un tema de cultura general, es un tema que en México es nuevo, pero ya hay una demanda por conocer los PTDs, por ejemplo, de los principales materiales de la construcción, que tienen que ver con exportaciones, importaciones, y los países que dependen de un comercio, pues con México, con Estados Unidos. Y entonces tienen, oye, pero tu carro tiene FD, tu aislamiento tiene un FD. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces hay que empezar a entender qué se miden estas declaraciones ambientales, bajo qué normas. Hay normas, aquí pongo un ejemplo de la 14.025, pero hay una serie de normas que hay que estudiar muy bien a qué se refieren, ¿no?
Entonces ese ciclo de vida hay muchos datos que en México no tenemos todavía, pero a nivel internacional los que se tienen, unos están a cargo del el International EPD System, que es británico, pero existen otras bases que están en Estados Unidos, en Europa, y aquí en el tema de nuestra acreditación, pues el EPD International System nos avaló esta acreditación como validador, verificador de estas declaraciones. Y estas están relacionadas con las ecoetiquetas, que a veces también han oído, pero se basan en normas mexicanas que también fueron analizadas bajo las ISOs de la serie 14000. Estas que son del IMNC son basadas en esas ISOs, que es la 14024, la 21, la 25, para definir cuáles son estas declaraciones. Las declaraciones que se requieren ya en un tema pues comercial, que tienen que tener una mayor exposición hacia inversionistas y tal, son las declaraciones de tipo 3, que son hechas por los organismos acreditados como nosotros, como los de tercera parte. Hay empresas que tienen sus autodeclaraciones y han sido válidas para hacer su autodeclaración con sus demostraciones de qué representa su producto en el ciclo de vida, ¿no? De si redujeron el consumo de agua, cuántas emisiones hicieron, qué esfuerzos se hicieron en el transporte del material, dónde fue el banco de materiales. O sea, dependiendo del material, pues se puede sacar el PDI. Es un tema relativamente no nuevo en el mundo, pero es muy nuevo en México. Entonces, en la construcción, pues los que están más familiarizados con estos temas son los grandes productores del cemento, de la cal, ¿no? Del yeso. Y entonces yo descubro que ya había gente que había hecho su EPD en otra parte del mundo por otra empresa, pero en qué les ha valido, ¿no? Porque es una autodeclaración. Mira, yo lo hice y yo digo que mi material pues, se redujo en todo su proceso de ciclo de vida, instrumenté cómo puedo ser más eficiente en el agua, cómo ahorrar la energía y cómo dentro de mis superemisiones contaminantes, lo que vale es, por ejemplo, alguien dice, es que el cemento es supercontaminante, sí, pero de lo que ya contamina, yo no puedo dejar usar el cemento. Entonces lo que hay que hacer es ser más eficiente. Si yo ya contaminaba 10, quiero contaminar 8, y luego 6, y luego 4, ¿no? Digo, hablando coloquialmente, tiene su lenguaje preciso, ¿no? Pero bueno, y entonces, ya cuando esto lo enfocamos, todos estos elementos que he hablado como pulverizadamente, hay muchas normas que se pueden platicar. Hay un tema que yo creo que hay que reforzar, y es lo que yo comentaba. La resiliencia, la sustentabilidad no es un objeto, y así como lo dice la teoría, cada elemento tiene su círculo inmediato de impacto, ¿no? Como el edificio, de su ámbito urbano, luego se hace ciudad y tal, y tiene mucho también que ver con, en la ciudad, el tema de gobernanza, y el tema de gobernanza también está ya, es un indicador importante para decir cuál es la característica, cuán riesgoso o no es tu edificación en términos de cumplimiento de políticas, en términos de que si yo voy a competir para ser la ciudad que tiene ciertos elementos simbólicos, mido también la resiliencia del gobierno local, ¿no? Estos premios de la ONU o cuando declaran las ciudades emblemáticas, digamos, pues miren cuáles son las características que tiene la gobernanza, ¿no? Local, para ver cuánto tiempo va a durar el apoyo de la UNESCO, por ejemplo. Xochimilco ya lo cambió. ¿Por qué? Pues porque no se olvidó, ¿no? Y hay muchos temas de sitios que tienen que ver con la estructura urbana, que tienen que ver con el uso del agua, que tienen que ver con edificación y sobre todo la población. Entonces hay un tema que de diferentes trincheras, pues todos tenemos que trabajar en ello. Entonces, yo estoy convencida de que, aunque mi trabajo parezca ser solo la normalizadora, no me sirve de nada si no estoy inmersa en un convencimiento de tratar de, en el granito que se pueda, en integrarme a estas pues, iniciativas que a todos nos convienen, ¿no? Y bueno, esta presentación se va a quedar, pues a través de Guillermo la pueden consultar, o si no, en mi correo. Pero bueno, las reflexiones finales ya las he platicado durante toda esta presentación, pero hay que estar muy atentos a las prácticas que hay, en las tendencias que hay en la construcción, las tendencias de formas de uso de la construcción, cómo ya trabajamos, ¿no? Ya hay mucho home office, muchos hacen en línea, ya conozco oficinas donde cargan su computadora
computadora y tu oficina, pues la calle, ¿no? Donde caiga. Y es una práctica no mala, da mucha eficiencia. Pues no somos tan mileniosos, pues tenemos que poner mucho empeño en estar acorde con estas tecnologías. El organismo tratamos, o sea, todo el equipo es joven, ¿no? Yo soy la que no soy tan joven, pero los grupos de trabajo es muy combinado. Pero sí tratamos de ir o sea, oímos mucho de estas tendencias tecnológicas que afectan a la normalización, porque para que sea una norma, nosotros no nos inventamos el programa de normalización, todo lo que hacemos, ¿verdad? Es petición de los usuarios. Y lo decían, a ver, si van a escribir una norma, ya tienen un anteproyecto, ya saben qué van a pedir, porque si llegamos, oye, yo quiero hacer la norma, tengo un grupo que si le pones unas semillitas, le haces así, lo replicas, entonces eso se llama macetita, ¿no? No, pero le vas a aplicar una compra. No, ¿cómo yo puedo hacer para tener un certificado de esto porque lo quiero vender? No, pues así no, ¿no? Si ha llegado eso, digo, ay, no te lo porque, ay, no es eso. Entonces, sí hay que ver qué requiere, o sea, para qué necesito una norma, una certificación. Pues, si no, pues, yo lo digo, o tú no me puedes dar un papelito que no, menos yo, o sea, no. O sea, hay que entender este tema de innovación, hacia dónde, qué está pidiendo el mercado. Seguro el productor no solo lo hace sino con un tema económico, entonces también hay que ver el tema. En las prácticas de la experiencia de cada uno, a mí lo que me enriquece, y bueno, yo en alguna época fui urbanista, y entonces eso me ayudó a saber trabajar multidisciplinariamente e interdisciplinariamente, y no pretender que uno va a aprender todo, siempre necesitamos a los expertos. Entonces yo con eso tengo, no me siento mal porque si no sé algo, lo consulto a alguien, ¿no? Bueno, ese es un tema de la sustentabilidad. Luego, la certificación es un medio de comprobación, como lo que comentamos, y atrás una certificación de toda una infraestructura calificada. Y también hay un tema que nunca debemos olvidar, y siempre tratado, es el desarrollo que en la sustentabilidad le llaman el capital humano, es el desarrollo de las capacidades de las personas en sus diferentes nichos. Y yo creo que esa es una labor constante, ¿no? Muy rápidamente podemos ver en obsolescencia todos los que tienen doctorado, de hecho 30 tesis. Si no está en la práctica constante, pues es un tema yo creo que importante. Y realmente también yo creo que si las normas se hacen es porque sí genera una confianza y es para que se cumplan, no es para evaluar si en el terreno donde estoy, pues es para no engañar ni al cliente ni al público, y entonces estas normas me sirven para establecer no solamente la línea base, sino generar certidumbre. Y bueno, pues por mi parte es todo. Si tienen algunas preguntas. Bueno, pues pasamos a las preguntas y respuestas y contestamos. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, muchos temas interesantes y una pregunta, ¿qué tan actualizada y qué tan frecuente se actualiza el código de indicación de vivienda, particularmente que nos llega a los estados que no es Ciudad de México? ¿Qué tan vigente es que tenemos actualmente en Querétaro? Se oye un poco por raro, pero el tema del Código de Edificación de Vivienda, el propietario de la iniciativa es la Comisión Nacional de Vivienda, y afortunadamente hubo una actualización en el 2018. Lo ideal era que se actualizara cada 3 años. De la última versión ahora, de acuerdo a las láminas, incluso pasaron 7 años, 8 años, ¿no? Pero afortunadamente esa versión 2018 pues es la del año pasado y ahorita está muy vigente. Ahora abarca todos los temas, ¿no? Porque una pregunta era pues los principales temas. Nadie está exigiendo el cumplimiento del código. Ahorita se quedó con una referencia normativa. No sé si. ¿Es voluntaria? Sí. Es un modelo voluntario. Por ejemplo, si ustedes, el gobierno de algún municipio, usted puede tomar como referencia este modelo voluntario, adaptarlo, y usted en su jurisdicción lo hace obligatorio. Pero es un modelo, nadie está exigiendo, es un modelo que en la ley sí se establece como voluntario, y además está abierto al público poder bajar el documento. Okay. ¿Existe algún incentivo si
la entidad edificadora cumple con el código, el tema fiscal, el tema colaborativo con el municipio, con el gobierno? No, en alguna época cuando hubieron los subsidios de Esta es tu casa, de la Comisión Nacional de Vivienda, sí había incentivos para el gobierno quien quisiera adaptar y adoptar el código de edificación. Y en esa época las reglas de operación era que el gobierno ponía una parte y el gobierno federal otra para ayudar a hacer ese instrumento. Hoy en día pues es un tema que lamentablemente está medio en el olvido por la comisión. Esperemos que lo retome porque es un documento valioso. Quien trabajó en ello fue fondeada por el IFC del Banco Mundial, porque ellos sí tienen una referencia sobre las prácticas internacionales hacia los códigos. Entonces, pues me gustaría mucho que sí lo conociera, y si usted tiene la posibilidad de promoverlo ante alguna entidad, pues sería muy valioso, ¿no? Se ahorra mucho a la autoridad que tiene que actualizar su reglamento, poder consultarlo y adaptarlo. No hay incentivos porque ellos salen en el momento de ningún activo por el cumplimiento, ni adaptación ni adopción del código. No, pues Miranda, antes que nada, felicidades porque me dice que está exponiendo cada año lo mismo. Yo creo que no es así. Todo va evolucionando y como lo has dicho. Pero también que todos los que estamos aquí en este diploma estar conscientes en que la parte normativa es una herramienta poderosa para poder llegar al propósito de ser sustentable. Es una reflexión en ese sentido. Y bueno, una pregunta que esperemos y que si tú estás más enterada, por los cambios de administración, si se avisora un cambio en los esquemas de normalización en nuestro país. Muchas gracias por tu comentario. En efecto, hay una propuesta para la actualización de la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Esta se va a llamar la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Ya es una propuesta que se ha abierto a los normalizadores, a todos los sectores. La Secretaría de Economía y la Dirección General de Normas han hecho ya talleres para explicar de qué se va a tratar, ¿no? Nosotros todavía no conocemos los textos porque están en ese proceso, pero lo que sí se requiere, lo que sí quiere ahora este gobierno es cambiar un poquito el chip, en el sentido de que no debemos de generar mayor competencia. Hay una percepción de que la ley, como tiene muchos años sin actualizarse, se ha actualizado como muégano en algunos artículos, no se ha actualizado en función del avance tecnológico, lo cual es correcto, ¿no? Es decir, que cuando hablaba del proceso que actualmente hay sobre hay que publicarlo en el diario oficial, las normas, tener permiso, pasar tantos días y tal, pues es un tema burocrático porque antes no había el sistema de tener páginas web, ¿no? Es parte de la explicación, o sea, lo que ya para todos es normal. Hay un sistema ya que todo es a través de datos, no papel, o sea, entonces las publicaciones, cuando se solicitaban a publicación al diario oficial de la Federación con el modelo antiguo, es como los libros de texto gratuito, ¿no? De que había fila para imprimir en el, ¿cómo se llama? No sé qué, de la Nación. ¿Sí? Entonces hay procesos que sí se van a tecnificar, ¿no? Hay otros sobre temas que tienen relación con el tema del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. No sé si ustedes supieron que hubo un acuerdo de normas, entonces las normas oficiales mexicanas, en ese acuerdo de normas se establece cuáles, nada de que si es obligatorio o no. En el tema de aduanas ya tiene que funcionar, quienes exportan e importan tener que cumplir con esa certificación. Entonces, todo este tema normativo se va a ir puliendo para exigir en forma pareja estas normas oficiales mexicanas que por su definición son obligatorias. Pero va a cambiar la nomenclatura, ya no se van a llamar NOMS, ¿no? Se van a llamar reglamentos técnicos, porque así se habla en la mayor parte del mundo. Se va a tratar de homologar el lenguaje. Este es de los, no sé si el único de los pocos, que hay la NMX, la NOM, pero luego es NOM o es estándar, es norma o es estándar. Entonces, esas definiciones se van a pulir en la nueva propuesta. Hay cosas que no nos quedan claras, ¿no? Que son temas
trabajan a través de grupos de trabajo de varios normalizadores, certificadores, la Dirección General de Normas, que no nos queda claro todavía en términos de la evaluación de la conformidad, ¿no? Y de las unidades de inspección, el gobierno qué tanto va a intervenir en decidir aspectos del Programa Nacional de Normalización, si va a haber un Programa Nacional de Normalización. Va a cambiar muchísimo esta parte de la Ley Federal sobre Metrología, y también se incluye y se considera de una manera importante también al CENAM, Centro Nacional de Metrología, que ya se considera en la ley, pero realmente juegan un papel muy importante porque hacen los patrones de medición. Entonces, la parte bondadosa creo que es perfeccionar temas que por obsolescencia tecnológica han quedado como en el limbo, y otras que sí nos preocupan, pero a mí no me toca hablar de este tema porque no está todavía definido, ¿no? O sea, la normalización, si nosotros estamos acreditados para hacer normalización, ¿qué va a pasar cuando ya se llama estándar? ¿No? Va a ser la misma evaluación, ¿quiénes lo vamos a hacer? Hay un tema que creo que hay confusión sobre quiénes participan en una norma. Dices que todos pueden hacer su norma. Pues no, todos pueden hacer su norma que le aplica a sí mismo, ¿no? Pero si en un tema de competencia, pues habría que platicar. Entonces sí está realmente importante, emocionante, y sí va a haber un cambio considerable sobre esta ley. Pero por ahorita es la Ley Federal sobre Metrología. Yo siempre trato de ser optimista y pienso que es por mejorar. Mi pregunta va más orientada hacia el BIM. Hoy por hoy no son muchos los despachos en México que manejan esta metodología de trabajo, pero a lo largo de lo que hemos llevado en el diplomado lo he escuchado muy involucrado entre las normas. También tengo entendido que en un futuro incluso va a ser de carácter un poco obligatorio que los despachos diseñen de este modo. Pero hasta ahorita en todos los expositores no me ha quedado muy claro en México y las normas, cómo van a involucrarse con BIM, y en la comparación con el resto del mundo, qué tanto avance tenemos y qué tan preparados estamos para ello. Es muy importante lo que dices, ¿sí? No va a ser BIM obligatorio para todos, ¿no? Porque no puede ser. Efectivamente, los despachos que hacen grandes obras de infraestructura y tal son los que por necesidades se han visto involucrados a utilizar el sistema. Hay despachos que desarrollan el proyecto como lo tengas, en AutoCAD o como sea, lo hacen en lenguaje BIM, o sea, ya hay despachos especializados. La intención es que esta tecnología poco a poco va a ser como del de todos, pero no hay una obligatoriedad para el gobierno local. Lo que sí hay ahorita, lo que se ha hablado, es que estas normas, lo que se requiere primero es para las obras donde hay dinero federal, que es de todos, ¿no? ¿Cómo se hace una vigilancia de transparencia, de rendición de cuentas para esas obras? Entonces, hay un tema de los precios unitarios, de los costos directos, ¿no? Que ya hay una norma de los costos, ¿no? ¿Cómo se va a percibir si yo tengo un catálogo de productos con precios y yo como gobierno federal voy a licitar una obra de X millones que se refiere a lo que ya saben? En mis términos de referencia, por decirlo coloquialmente, pues voy a establecer que me digas en tu cotización cuántas unidades y el costo, ¿no? Y si estás en el parámetro, pues a veces se revisa a mano, a veces en Excel, pero hay gente que todavía revisa y cuenta que el Excel si lo sumas todo, etc. Entonces, a la hora de asignar una obra, ¿cómo se le da seguimiento a la obra? Es a pie, ¿no? Todavía por los supervisores acreditados por alguna dependencia. Entonces, es un ejemplo. Entonces, lo que se ha querido es BIM ahorita puede funcionar para fines donde hay dinero público. Ese es el tema. Quienes ya lo tienen es porque se han encontrado un nicho de economía, porque ustedes saben, en todos los procesos desde la planeación del proyecto, el desarrollo del proyecto ejecutivo y la obra siempre va a haber cambios, ¿no? Entonces lo que hace BIM es que ya con precisión ya le vas asignando a cada, así como el AutoCAD ya te puedes poner, aquí es de tabique, hueco, con tales, y me costó, le puedes poner la información que tú quieras y cumplió la norma del tabique. Cada constructor le pone las capas que requiera y se hace grande. ¿Qué es lo caro? Que el software, ¿no?
cómo decidirlo, el entrenamiento. Yo cuando me hicieron una demostración, pues por mucho que le ponga ganas, yo no voy a aprender en una hora, o sea, alguien lo va a hacer, digamos, pero entendí la filosofía. Y a la pregunta que tú haces, primero, no te preocupes, no todos lo tienen. Estas tecnologías van a empezar a hacerse más accesibles, ¿no? Ya hay universidades en donde dicen, pues no tienes que comprar el software, te inscribes, así como al Sky, a Netflix, tú pagas una cuota, usas tu software y lo haces para usuario, para lectura, para desarrollador, y poco a poco va a ir cambiando esto. Pero no hay, de lo que yo sé, yo como normalizador, es una norma mexicana, no es obligatoria, sí tengo relación con información de la intención como gobierno que se puede hacer, pues las decisiones políticas están en otro lado, pero es una herramienta que en el mundo ya es usada. Por ejemplo, en el tema de lo que puede pasar en México, que ahorita hay una asesoría por parte del Reino Unido, en donde en el Reino Unido sí es obligatorio para todos los que hagan obra de tal magnitud y tales características, sean bajo los criterios de una norma BIM. No quiere decir que todos, no son las rayitas ni el diseño, sino el contenido mínimo que pide el que tiene que ver con la autorización o con la designación de recursos. Te va a decir, tú a lo mejor en BIM haces de todo, sacaste hasta la temperatura y cuánto cuesta, etcétera, o el crédito hipotecario o el crédito del banco X. Pero a lo mejor el que te pide la información al menos tiene que decir quién es el responsable, cuánto tiempo, cuánto cuestan tus tales ejes y en qué te basaste para un presupuesto, por decir algo, ¿no? Va más allá de eso. Y sobre todo lo que se quiere es el aseguramiento no solamente del financiamiento, sino del cumplimiento de normatividad. Hacia allá va dirigido el BIM de lo que se intenta en México. Ahora, ¿qué va a pasar ya en la práctica? No sé, pero confío en que al menos para obra pública, que ahí las inversiones son enormes, pues el tema de usar esta tecnología no representa gran costo, ¿no? Pero tiene razón, es muy difícil de explicar este tema. Bueno, mira, mañana vamos a tener justamente el taller. Viene el ingeniero arquitecto Luis Mendoza Juárez, que es un experto del tema. De hecho, ahorita ya les voy a dar todos los links que tienen que bajar para que mañana estén pues prestos con el Revit ahí en sus computadoras, en sus laptops. En pocas palabras, bueno, pues el tema de BIM, a mí me tocó participar en 11, obviamente con la anuencia de la arquitecta Juanquilina, pues el grupo de trabajo, ¿no? Haciendo la norma. Es en dado momento una tecnología que actualmente pues es una exigencia ya, sobre todo en el mercado inmobiliario, digamos, actual, ¿no? O sea, realmente ya ahorita te contratan en algún proyecto y ya te están pidiendo que les entregues, obviamente, pues tipo de tecnología, a través de este tipo de tecnología, pues toda la información. O sea, ya no nada más es entregarlo en AutoCAD, sino a través de Revit, ¿no? Entonces, realmente, pues nos tenemos que pues ya meter en esto, y claro, bueno, la Secretaría de Hacienda, el IMSS, digamos, son los dos organismos punta, ¿no? Que ahorita en los congresos de BIM que hace la Cámara de la Construcción, pues año con año dan ejemplos de hospitales que se están haciendo, así como pues Hacienda ya próximamente de alguna manera va a empezar a sugerir a las demás secretarías de Estado, ¿no? Pues su implementación. Entonces ahorita, pues obviamente con la asesoría del Reino Unido y obviamente de otros países en donde pues son obviamente la cabeza, ¿no? A nivel internacional, pues digamos que va caminando, ¿no? Entonces realmente hablar de normativa sobre esta tecnología en el mundo, son pocos los países que tienen una norma, y México, bueno, pues está levantando la mano, ¿no? Independientemente de que sabemos que tenemos mucho que avanzar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos caminando, ¿no? De hecho, hay muchas normas ISO serían internacionales, referenciadas para el modelado de la construcción, ¿no? O sea, de ahí lo que se ha sacado, el beneficio que yo decía, no es solo el diseño, sino los datos.
¿no? Datos reales, es decir, a ver qué materiales, cuánto costó, en qué momento costó, y eso también lo usa el sistema financiero. Y esa es la visión que se quiere para México. Pero no te preocupes, hay desarrolladores de proyectos para ahí. Yo por eso no voy a aprender eso. ¿Alguna otra pregunta por aquí en Ciudad Universitaria? Me te voy a poner a sufrir. Fíjate que yo estoy muy preocupada porque, por un lado, las normas son un referente técnico, pues, que ayuda muchísimo a tener una referencia de buenas prácticas, por decirlo así. Pero también hemos visto con la experiencia de la agencia danesa y varios programas que al mexicano no le gusta el garrote, ¿no? Entonces, lo que es a fuerza, hay una resistencia como implícita que casi diría que es cultural. Entonces está esta parte, especialmente por ejemplo estas normas complejas como las normas de envolvente y todas las normas de producto han sido muy exitosas, pero las normas un poquito más complejas y difíciles, y luego hay una resistencia que haya un organismo verificador, porque luego en México tampoco creemos en la verificación. Entonces, a futuro, ¿tú cómo ves el futuro de las normas? ¿Se necesitan más? ¿Se necesitan menos pero más contundentes que abarquen, digamos, varias normas en una? ¿Cómo se pueden hacer cumplir? ¿Y cómo podemos, a través de la normativa y su cumplimiento, y que las normas tengan dientes y se entiendan como una ayuda para la edificación sustentable de calidad, cómo le podemos hacer entre nosotros para hacer que se adopte mejor? ¿Cómo la normatividad puede contribuir a transformar el medio edificado hacia la sustentabilidad, pues en tiempo? Ahorita venía del Zócalo, de la marcha del clima, y pues a mí me resulta como triste, porque me pegó muy fuerte como pues estos niños, ¿no? Los jóvenes y todos los alumnos que tenemos aquí, pues qué planeta estamos creando y qué lentamente estamos caminando hacia un mundo más sustentable, ¿no? Entonces, pues qué papel juega ahí la normativa y realistamente qué crees que podamos esperar. Efectivamente, si me pones a pensar, es la respuesta del gurú, pero como no soy, tienes toda la razón, hemos estado en esas batallas, ¿no? de las normas y tal. Yo lo que pienso es que a veces nos enfocamos en vender una norma a fuerzas, que ese es el error, ¿no? Y nos referimos principalmente, que hemos estado en esas batallas, estas del envolvente en específico, son la famosa norma oficial mexicana en ENER 2000, la 008 del envolvente para edificaciones comerciales y la 020 de vivienda. Sin darnos cuenta, sin sacarlo al público, hay un tema de la 008, ¿sí? Que hay municipios y hay edificaciones del gobierno local que en sus reglamentos pusieron que tendrían que cumplir la 008, ¿no? Que es la de edificios comerciales. El tema de las edificaciones comerciales no hay tanto problema porque también es oferta del mercado, es por eso que todas estas edificaciones que platicamos de reforma tienen un fin comercial de competencia y tal, y sin decir y anunciar cumplen no solamente el tema de las certificaciones LEED, sino también cumplen las 008 y tal. No con el convencimiento, porque dicen, si yo ya cumplí LEED, ¿para qué quiero la 008 si es más bajita, no? ¿Por qué voy a hacerlo? Entonces hay un tema de comunicación, y bueno, podríamos hablar en detalle. Lo que yo creo es que siempre hacen falta las normas, no hemos entendido cómo se usan, pero si no, hay un tema también de protección del mercado. O sea, hay varios aspectos que hay que no darse por vencidos, ¿no? Tiene razón de que ni al mexicano ni a nadie le gusta el forzar a que se cumplan, nada más porque sí, no hay nada. Los países que han logrado esto es a través de mucho tiempo haciendo programas que sirven la pinza, ¿no? Porque alguien hablaba ahora que se están transformando estas leyes, alguien hablaba de las autodeclaraciones, ¿no? Entonces se le preguntaba a un alemán que, oye, ¿cómo implementas una autodeclaración que no necesites un dice? Pues porque si tú autodeclaras y te caen en que no cumpliste, la pena es cárcel, ¿no?
Y los inspectores, aleatorios o no, tienen una capacidad técnica y tienen casi una certificación y que tienen la atribución de poder sancionar un tema. Pero en la ley está eso. Entonces, al cerrar la pinza, lo que yo digo es, pues sí hago esta norma, pero si yo obligo, ¿por qué obligo? ¿No? ¿Qué beneficio? Pero además, ¿quién vigila? ¿Te quieres libertad? Haz lo que tú quieres. Pero debe haber un momento en que cómo yo voy a confiar en ti. Pero otro tema que sí causó, no extrañeza, pero hasta dio risas, que decían, es que en Alemania y en el Reino Unido no nos preguntamos si las normas hay que cumplirlas, es que hay que cumplirlas. O sea, no hay de que, sí la cumpliré, me la pedirán o no, mejor no, ¿no? Eso no existe. Entonces, si las haces es por eso y ya no me gustó. Bueno, pero siendo que a mí no me gusta que se diga, en México no vamos a cambiar porque es México, o sea, no, yo creo que no. Lo que nos ha obligado a hacer cosas es la competencia. ¿Sí? Y cuando surge, por ejemplo, este acuerdo de normas, cuando ya empezamos el gobierno o sus países nos obliguen a estar en un mercado, pues yo creo que cada quien le va a invertir desde su nicho a cumplir y tratar de demostrar que haces buenas prácticas, ¿no? Entonces, sí hay muchas dificultades, podríamos hablar mucho tiempo, pero algo que también tiene que ver es que no solamente está de un lado, la pelota está en todos. Entonces yo lo que sí recomiendo es que no todos vamos a enfocarnos en hacer la norma. Alguien hará lobbying político con el gobierno, alguien capacitará a los productores, el sistema financiero trabajará para incentivos. Y yo lo que creo es que, aunque parece que no hacemos nada, hemos avanzado mucho, ¿no? Entonces, sí hay desesperanza de repente cuando vamos a esas reuniones y la 020 nadie quiere, cuando la cumplen y no vale nada, ¿no? Realmente, pero como es un posicionamiento político, ¿sí? Es como la hipoteca verde lo que costó, ¿no? Y ahora el subsidio es lo más malo del planeta, pero cómo nos hace falta, ¿no? Todo ese tema pues es parte ya del juego. Yo cuando estuve en Conavi dije, sí, el deporte nacional para ciertos sectores, ¿no? Entonces hay que protegerse. Pero bueno, ya en la pregunta, pues es una pregunta difícil. Yo me he preguntado lo mismo. Yo desde el nicho de la normalización, yo creo que nosotros no solo estamos trabajando en hacer las normas, sino a tratar de permear, decir, oye, pero si quiere, bueno, hay un tema que hemos de repente, nos han solicitado, y ya no es testigo, de repente todos quieren que hagamos una norma. Y yo dije, ¿y por qué? ¿No? Entonces ahora lo que hicimos es, yo inscribo en el programa nacional, para que yo haga una norma oficial una norma mexicana oficialmente, digo, con carácter de organismo de normalización, tengo que pasar por una burocracia. Yo le tengo que pedir permiso a la DGN, si las normas que quiero hacer me las aprueban, pero ya una vez que me las aprueban se publica en el diario oficial. Entonces, si me piden la de la piedrita sustentable, invisible y no radiactiva, y no tengo un sustento, me la van a quitar. Pero si sí tengo un sustento, la voy a hacer, ¿no? Entonces yo tengo que sustentar cada norma que me piden porque la voy a hacer. Entonces dicen, ¿por qué inscribes 900? Porque si la vas a hacer 4. Eso es lo que está mal. Y alguien decía, bueno, no hacemos eso, ¿eh? Pero dice, no, es que yo lo inscribo para que nadie me la gane. Oye, pues si hay tanto trabajo, tú inscribes las que haces, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hacemos con el sector que pide las normas? ¿Por qué las piden? Porque tienen que demostrar algo, aunque a lo mejor nadie se va a certificar, pero se van a autodeclarar, ¿no? Que es un tema a lo mejor de la nueva ley, ¿no? Que se puede permitir, eso se está analizando. Y nosotros tenemos que tener el chip de la adaptabilidad de esas nuevas decisiones. Hay luego muchas reacciones porque las tradiciones siempre se hizo y ahora porque vamos a cambiar. Pero a lo mejor ese giro va a ayudar, ¿no? Decir, que no quieres que te forzaste tu autodeclaración, pero yo te vigilo, ¿no? Puede ser. Entonces vamos a esperar si eso funciona. Y también el tema de normas. A ver, tú quieres que haga del acústico, del comisionamiento acústico, pues dame el anteproyecto y así estamos, ¿no? Digo, oye, pero ¿cuándo vas a hacer? Es un tema que ya hemos vivido. Digo, y yo no hazte el anteproyecto si no nada inscribo, ¿no? ¿Por qué? Porque quien lo pide es que ya analizó el tema. Entonces, ¿qué ha obligado? Las normas que sí se medio cumplen o cumplen es por el tema de las certificaciones sustentables. Ha obligado. ¿Por qué? Porque en el comercio internacional, porque en el tema de plusvalía, en el tema del mercado vale. Por eso en vivienda es un sector que se vende diferente, sobre todo en la de interés social. Entonces, por eso es, no, yo no quiero las 020. Alguna vez pregunté a quien dice eso, ¿y tú por qué crees que no sirve? No, dice, porque imagínate todo envolverlo con el aislamiento. Le digo, esa no es la norma.
no la has leído y luego dijo, no, es que a mí me afecta que el árbol que hay en tal lugar, que es un sauce, le afecta a la sombra. Y es decir, esa es otra norma, ¿no? Entonces, ¿por qué dices que no te aplica si no la has leído? Pero ¿por qué dices? Porque hay una oposición. Dice, oye, es norma y nos la van a exigir y cuesta muchísimo. No nos han preguntado cuánto cuesta la verificación. Sí nos han preguntado, pero preguntas así raras, ¿no? Ante la autoridad ya dijimos, esta es la forma de que se costea un servicio. Pero no es algo que, bueno, es todo un tema de costos, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo, oye, ¿y a ti qué más te da arreglar las normas? Oye, pues no somos la Fundación 11, o sea, a mí me cuesta, ¿no? Y además hay un protocolo de todos los normalizadores. Yo les haría dumping, si consigo recursos y los regalo, entonces le hago dumping a la ANSE, al MISE. Es un protocolo internacional, al ASHRAE, a la STM, ¿no? Hay muchos temas importantes. Tu pregunta es muy decisiva y es parte de lo que yo creo que es lo valioso del diplomado, pues es crear esa preocupación, porque de la preocupación nace la solución. Entonces, por eso hablo de todo, no soy especialista de nada. Bueno, pues como ven, pues los invitamos a que formen parte de los grupos de trabajo. Hacen falta de las poco menos de 5,000 normas que tenemos a nivel nacional. Y bueno, pues como mencionó la arquitecta Evangelina Hirata, pues sí, primero a través de un grupo redactor hacemos ese, digamos, anteproyecto para que ella lo pueda presentar ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, y bueno, pues que nos autorice el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente nos hacen falta, pues ahora sí que ustedes, ¿no? Pues ojalá se animen. Obviamente, pues no podemos participar en todo. Yo nada más llevo 5 normas, obviamente en las normas, sí, no, en las que se acumulen, ¿no? Porque ahorita de cuenta estamos teniendo, saliendo de un grupo redactor, empezando el grupo de trabajo en la de supervisión de obra, y aparte estamos revisando la que hicimos hace algunos años, que es la de Centro de Datos de Alto Desempeño, ¿no? Y encima tenemos la de comisionamiento, que ya la estamos revisando, ¿no? Para adaptarla a México, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Ya no nada más es una norma reciente, sino ya van a ser 2 normas que ya van a tener su pues, adaptación más certera, ¿no? hacia el mercado mexicano. Bueno, pues el tiempo nos... A lo mejor no le damos el valor a las normas en México, pero en Latinoamérica valoran las normas. Nos han pedido las normas, las han adaptado a su país, nos han pedido asesoría y nosotros con mucho gusto estamos abiertos a hacerlo. Y en base a eso han hecho un sistema normativo. No nos hemos dado cuenta que en América Latina sí somos punta de lanza, aunque los defectos. No, pues es que la verdad. Digo, ese es un tema. Todos tenemos que aprender de todos, pero a nivel de eso cuesta trabajo. Yo no sé que el anteproyecto y todo, pero luego son las peleas porque, oye, eso todavía no está hecho, o sea, no está bien. ¿Quién es el interesado, no? El 11 no las hace, ustedes pónganse a trabajar. Y quienes se reúnen son realmente expertos. Entonces, sí quiero resaltar esa valiosa participación. Y además, pues, solo tomamos café y bebé. Así es. Bueno, pues el tiempo pues ya nos limita. Bueno, pues pasaremos a la entrega de un reconocimiento de la arquitecta. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, otorga y presenta reconocimiento a la arquitecta Evangelina Hirata Nagasajo por su participación con la conferencia magistral, las bases normativas y el aseguramiento de la calidad de las construcciones sustentables y resilientes, como parte del 6º Diplomado Taller Internacional, Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable, por Mi Raza Hablará el Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2019. Lo firma el maestro en la arquitectura Marcos Massari Villar, nuestro director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Héctor Alfonso Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua
y actualización docente, y un servidor, el ingeniero Guillermo Casar Marcos, coordinador general del diplomado. Muchas gracias, Eva.